No, bonificado no, por el sprint, bonificado con puntos, no con tiempo, de cara a la clasificación del maillot verde, del maillot de la regularidad. Por ahí ha pasado en primera posición David de Casani, que va a comenzar la ascensión a la Bonet con el grupo, con el pelotón, la ascensión que comienza de forma inmediata. Ya están viendo las primeras rampas, algunos ataques que se están produciendo en la cabeza del grupo, y el hombre del maillot blanco con puntos rojos, el líder del Gran Premio de la Montaña, está viendo cómo acaba su aventura de escapada en solitario. Cuando se comienzan a lanzar ataques, ahora sí parece que va un poquito más en serio. El primero que está correspondiendo al corredor del World Perfectibon Leranois, es el hombre que de momento, el francés, que de momento ha tomado la iniciativa para sustituir a David de Casani en este primer ataque. Pero hay Pedro Delgado. Pero hay un hombre de Banesto siempre atento. En esta ocasión Pedro Delgado, que ha salido inmediatamente a la rueda Iván Leranois. Milar el tercero. El Banesto está controlando por delante, no porque sean hombres peligrosos, sino porque así lo exige la situación táctica de carrera. Además, Pedro Delgado bien que puede buscar también actuación individual importante, porque querrá ganar una etapa en el Tour de Francia, algo que no sucede desde que ganó el Tour en 1988. Desde entonces Pedro Delgado no ha vuelto a vencer en una etapa del Tour de Francia, y seguro que desearán. El año pasado estuvo a punto de conseguirlo. Ahí están en estos momentos Pedro Delgado, Robert Millar, Iván Leranois, y hombres que se disgregan de la cabeza del pelotón y que están llegando a este grupo puntero. Aquí sí que van a empezar los ataques, no de los hombres importantes para la clasificación general fundamentalmente, sino de aquellos que aspiran a ser significativos en la lucha de la etapa. Estiandri y Delgado han pasado en las dos posiciones siguientes. A Estiandri le viene bien para el maillot verde los 4 puntos que ha conseguido, aunque es cuarto con 125 puntos a 90 del Mario Cipollini, que es el hombre que encabeza esta clasificación. En el pelotón, tónica habitual: Marino Alonso, Gerard Rued en las primeras posiciones por delante de Indurain. Así pues, por el momento, cuando pasa el grupo por la pancarta de 23 kilómetros para la cima, el control por delante de Pedro Delgado, por detrás Rued y Marino Alonso. En este grupo de cabeza podemos ver junto con Delgado, Millar, Leranois, también a Johan Bruyneel y a Iñaki Gastón. Y hay todavía un par de corredores que están en la parte final que no podemos identificar. Por el momento, Leranois, Delgado, Millar, Gastón y Bruyneel los que forman la cabeza de carrera. Hay un corredor del Ariostea también incluido ahí en estos 7 de cabeza. Ahí están Robert Millar, Iñaki Gastón, el corredor del Plas Cajastur, que también ayer estuvo tranquilo para poder trabajar en el día de hoy, Johan Bruyneel, Pedro Delgado, que ayer rindió bien y que hoy está otra vez volviendo a luchar en los grupos de cabeza. Son los 4 que marchan en estos momentos en las primeras posiciones. El corredor del Loto es Kim Van der Laar, no podía ser otro, también y es Rob Aldag, el corredor del Telecom. Por lo tanto, este corredor es en cabeza, los que en estos momentos marchan pues todavía con muy poquita ventaja con respecto al grupo. Un grupo que acaba de afrontar los 23 kilómetros de subida por la cara norte al Col de la Bonet. Esta es una subida bastante uniforme, sin grandes desniveles. El promedio es del 6,9%. La zona por la que están atravesando ahora los corredores es del 7%. Mientras que por detrás, en efecto, Rincón y Miguel Ángel Martínez. Miguel Ángel Martínez son otros 2 hombres que han saltado. Hay uno más que marcha por delante, no sé si es que se ha quedado del grupo delantero o que también transita en situación intermedia entre los de cabeza y el grupo. Amaya era el único equipo español que no había metido un hombre en el grupo que se había formado en la ascensión al Col de la Bonet, en los primeros metros de la ascensión al Col de la Bonet. Y recuerda, Pedro, que ayer cuando pasábamos por esta zona del Col de la Bonet, recordábamos y comentábamos que este es un puerto de los que le gustan a Pedro Delgado, y ahí lo tenemos al segoviano incluido en las primeras posiciones, mientras que Oliverio Rincón y Miguel Ángel Martínez están remontando de atrás hacia adelante, intentando alcanzar la cabeza de carrera. Han pasado un hombre que me parece que era Stiandri, el corredor del Motorola, que naturalmente no va a intentar nada, lo que se debía haber quedado ahí a raíz de ese pequeño sprint que realizó para coger la bonificación
en el sprint que había al comienzo de la extensión del puerto, y por lo tanto pues ha sido superado rápidamente sin intentar seguir su rueda por Oliverio Rincón y Miguel Ángel Martínez. En cabeza Robert Millar, Johan Bruyneel, Pedro Delgado y Rolf Aldag. Son los 4 hombres que veíamos, ahora solo Delgado, Bruyneel y Robert Millar. El escocés y Pedro Delgado se vuelven a juntar otra vez en una etapa de montaña del Tour de Francia, como también lo han hecho en muchas ocasiones en la Vuelta Ciclista a España. Y un día más conviene recordar aquella del 85, en la que Delgado pues le quitó un triunfo que prácticamente tenía asegurado este corredor en la ronda española, además en su tierra, en Segovia, venciéndole en compañía de Pepe Recio, consiguiendo una ventaja impensable al comienzo de la etapa, que le daban al ganador del Tour del 88 y de las Vueltas a España del 85 y el 89, Pedro Delgado, su primera victoria en la ronda española. Se han quedado, parece, Iñaki Gastón y Van der Laer, también Yvonne Ledanois, por lo tanto se quedan por delante Delgado, Millar, Bruyneel y Rolf Aldag. Y desde luego cómo pasa el tiempo, con qué rapidez, porque Robert Millar es actualmente ya el 6º hombre más veterano del pelotón de este Tour de Francia, con 34 años y 10 meses. Pedro Delgado tiene 33 y un par de meses, o sea que también está ya empezando, aunque ahora hay un promedio de corredores que están entre los 29 y los 33 años. La verdad es que posiblemente la gran mayoría de los corredores que participan en el Tour de Francia, quedándose a pesar de todo Davide Cassani, el protagonista hasta ahora de la etapa de hoy, en la parte posterior del pelotón, donde poco a poco vamos a ir también viendo cómo se quedan otros hombres en esta ascensión al Col de la Boneda. Repetimos, no es excesivamente dura en cuanto a porcentajes del 11 y el 12%, pero es casi siempre tendida, casi siempre subiendo, pocos momentos de descanso y 22 kilómetros por carreteras. Tampoco es que sean carreteras como aquellas de los años 60, de los años 50, pero son carreteras que no están en tan buen estado como habitualmente suelen estar ahora las carreteras de los Alpes. No le preocupa mucho al corredor Cassani quedarse, y por delante Millar y Delgado. Parece que tampoco Aldag y Bruyneel consiguen seguir el ritmo que está imponiendo siempre Robert Millar. Delgado en situación de vigilancia, por lo tanto bastante cómoda para él. Y estamos también, estoy recordando también el Tour del 83, en una etapa que finalizaba en Bagnères de Lisieux, donde consiguió por primera vez Delgado hacerse famoso en el Tour de Francia, con un descenso terrorífico en pos de Robert Millar, que ganaba la etapa, y Delgado, pese a que se jugó la vida en cada una de las curvas del descenso del Pays de Sur, tuvo que conformarse con la segunda puesto en la clasificación de la etapa. Y atención a la situación que por detrás plantean los hombres del Clas Cajas Tour, los corredores que dirige Juan Fernández, 4 de ellos tirando para Tony Rominger, con Miguel Indurain situado también ahí en las primeras posiciones. Ahí está Iñaki Gastón, George Müller, también creo que es Javier Mauleón, y Tony Rominger, con Fede Chávez situado en las primeras plazas. Esto es Fernando Escartín. Así pues, Gastón, Escartín y el resto de hombres del Clas Cajas Tour, que estaban alcanzando ya, junto con el grupo de Miguel Indurain, a Johan Bruyneel, mientras que por delante se quedan Robert Millar y Pedro Delgado, todavía con una corta ventaja sobre el grupo de Miguel Indurain. Pedro Delgado, que está situado en la clasificación general en el puesto número 11 a 11 minutos y 13 segundos, mientras que Robert Millar perdió ayer una gran cantidad de tiempo y se encuentra muy lejos en la clasificación general. Pero atención a esa situación táctica que han planteado los hombres, compañeros de equipo de este corredor, de Tony Rominger, que se han puesto pues 4 de ellos en las primeras posiciones del pelotón para marcar un ritmo más cómodo y más fuerte para Tony Rominger. La verdad es que es una actitud muy loable. Ahora se ha cansado Johan Bruyneel y Rolf Aldag. Antes era Miguel Ángel Martínez y Oliverio Rincón los que eran neutralizados por el pelotón. Abandono de Johan Capiot, otro corredor más que ya no es de la nómina de participantes en este Tour de Francia. Y la verdad es que es loable, digna de toda admiración la actitud del equipo Clas Cajas Tour, el único que está planteando de alguna forma la batalla Miguel Indurain. Ahora con una situación privilegiada en carrera,
con muchos de sus hombres en las primeras posiciones de un grupo en el que están también Eric Preuken, en el que está Claudio Chiappucci, en el que está Lale Cubino. Son los hombres que marchan todavía en ese grupo de Miguel Indurain. Estaba Álvaro Mejía, está Stephen Roach, y la verdad es que el equipo que más componentes llevan es el Clas Cajastur. Están casi todos ahí. Casi todos los hombres del equipo que dirige Juan Fernández se encuentran todavía en este grupo que está cerrando Bruno Cornillet, y que ya no tendrá más de 30 corredores en estos momentos. Más de 30 ya corredores. No está Buño. Sí, eso iba a decir, más de 30 corredores, entre los que no hemos visto pasar tampoco esta vez a Gianni Buño, y apenas se llevan ascendidos 4 kilómetros de los 23 de este Col de la Bonet. Millar y Delgado, que se destacan del grupo de Miguel Indurain, según la última referencia, 20 segundos de ventaja para el corredor escocés y el segoviano, el vencedor de 2 vueltas a España y un Tour de Francia. Ahí tienen a Perico Delgado, que va siguiendo el ritmo que le marca Robert Millar, va ahí cómodo el corredor escocés del TVM, levantado sobre el sillín Pedro Delgado, mirando hacia atrás, viendo si observaban la lejanía. Viendo cuál es la situación. La verdad es que hay muchos tramos de la carretera que lo van a permitir, porque hay muchas curvas de prácticamente 90 grados que van a permitir a los hombres de cabeza observar la proximidad o lejanía del pelotón. De momento Delgado, yo supongo que además de con sus ilusiones internas para la satisfacción personal de los éxitos que pueda cumplir en este Tour de Francia, de forma individual, también con esa misión de marcaje comendada por José Miguel Echavarri como fiel escudero, gregario de lujo para Miguel Indurain. Ahí le seguimos viendo. Juega a 2 barajas Delgado en estos momentos. 2 barajas, pero con las mismas cartas. Con las mismas cartas, siempre buenas. Por un lado, puede mejorar su clasificación en la general, ese puesto 11º que ocupa actualmente, y por otro controla el intento de fuga de este hombre, de Robert Millar. Robert Millar, el escocés del TVM, que está ocupando en estos instantes la primera posición, con Pedro Delgado a su rueda. También ayer Pedro fue el encargado de la vigilancia de Raúl Alcalá, que era el más importante de los hombres que se habían metido en el primer corte que se produjo en la carrera, y Miguel Indurain arropado ahora, por decirlo de alguna forma, por los hombres del Clas Cajastur, con Iñaki Gastón, Tony Rominger, Fernando Escartín, Federico Chávez, ocupando las primeras posiciones por delante del navarro, por delante del maillot amarillo, que marcha tranquilo, erguido sobre la bicicleta, con esa forma de andar que es habitual en él, precediendo a Andrew Hamsting, a Claudio Chiappucci y también a Eric Preuken, que eran los hombres que iban a continuación del corredor navarro. En cabeza siempre ahora, después de que Casoni fue alcanzado y ha perdido contacto con el grupo de cabeza, Robert Millar y Pedro Delgado, protagonistas no sé cuántos años después, muchos años después, 11 tours después, como en el 83, de una etapa en el Tour de Francia. Entonces fue en los Pirineos, en Bagnères de Dijon, ahora está siendo en los Alpes, en la ascensión al Col de la Bonet, de la cual se llegan ya realizados los 4 primeros kilómetros. Ahora van a entrar en una zona ligerísimamente más cómoda que la que han atravesado hasta el momento estos 2 corredores, que siguen manteniendo su ventaja cercana al medio minuto sobre el grupo en el que los hombres del Clas de Tony Rominger están marcando el ritmo, en ese pelotón en el que va también Miguel Indurain. Ahí tenemos a Robert Millar y a Pedro Delgado, y desde luego vaya lujo llevar como controlador, como marcador a un hombre que es vencedor de Tour, Pedro Delgado. Sí, es un lujo que yo creo que lo ha asumido además perfectamente bien en estas 2 últimas ediciones del Tour. Todavía quizá en el 91 se empezó la carrera con la especulación de quién era el auténtico jefe de filas del conjunto Van Asten, pero en carrera Miguel Indurain demostró que era él, y Delgado asumió desde entonces, yo creo que pacientemente, la responsabilidad de trabajar para Indurain, aunque también intente, cómo no, cosas propias que, por ejemplo, el año pasado le condujeron a la 6ª posición en la clasificación individual final de la carrera. Los hombres del Clas Cajastur, Miguel Indurain atento, por delante lleva Delgado, Gastón Rominger y también Fernando Escartín. Y vamos a ver cuánto tiempo tarda Rominger en atacar a Miguel Indurain, porque parece que es, sí, por lo menos hasta el momento, el único
con capacidad suficiente para hacerlo. Son 5 minutos y 44 segundos lo que separan a este hombre, al suizo ganador de las 2 últimas vueltas a España, de este hombre que vamos a ver ahora, ganador de los últimos 2 Tours de Francia y de los 2 últimos Giros. Miguel Indurain, Echave, Escartín, Rominger y Gastón, 4 hombres del Clas Cajas Tour, los que le preceden: Oliverio Rincón, Abelardo Rondón, Álvaro Mejía, Franco Bona. Ahí está también Gerard Rouet, Andrew Breuking, Hanstin, Breuking, Conti, Chiapucci. Está también Roche, está Cubino, está Antonio Martín, está Yáscula, está Javier Mauleón, Yáscula, González Arrieta, Barney Riz. Total, que en definitiva de los primeros en la clasificación, yo diría que de los 25 primeros en la clasificación, el único que no anda por ahí de los conocidos al menos es Gianni Buño. Gianni Buño. Raúl Alcalá tampoco lo hemos visto, ni a Bourguignon ni a Claveirolat. Son hombres que, bueno, Claveirolat no está entre los 25 primeros, pero es otro hombre que suele estar delante en las etapas de montaña. Bueno, pues ya tenemos novedades, kilómetro 106 de carrera, quedan 18 para llegar a la cima. Se han efectuado 5 de ascensión al Col de la Bonet. Delgado y Millar llevan ese medio minuto de ventaja, 27 segundos de ventaja sobre el pelotón en el que los hombres del PAS son los que imponen el ritmo, el pelotón en el que está Miguel Indurain, mientras que el grupo en el que marcha Gianni Buño está a 1 minuto de la cabeza de carrera, es decir, a 33 segundos del grupo de Indurain. Gastón, que ya no puede más, que se va de la cabeza y que le deja el turno a Fernando Escartín. Comportamiento que será digno de seguir el del corredor del Clas Cajas Tour, que este año está demostrando una buena puesta a punto en el Tour de Francia, y que será un hombre, como hablábamos también de Antonio Martín, que va en ese grupo encaminado a grandes empresas en el ciclismo español. Es por lo menos una de las actuales esperanzas con que cuenta el ciclismo español en estos tiempos actuales. Fernando Escartín, oscense de Viesca, 64 kilos, 1,74, profesional desde el 90, y como profesional, pues la verdad es que no tiene muchos triunfos. Este año ganó una de las pruebas previas a la Vuelta a Valencia, el Gran Premio de Náquera, y empezó ya la temporada demostrando que es un corredor con excelentes cualidades. Recuerdo que hablábamos el último día, uno de los últimos días de la Vuelta a España, con los grandes triunfadores de la carrera, los 3 primeros de la general, que recuerden fueron Rominger, Zule y Cubino. Les preguntábamos cuáles eran las esperanzas del ciclismo español y todos apuntaban 3 nombres: Mikel Zarrabeiti, Antonio Martín y Fernando Escartín. Por lo tanto, tendremos que hacer caso a los ciclistas, que son los que saben, y esperar en los próximos años el encumbramiento definitivo ya de estos hombres como figuras del ciclismo. Pues ahí tenemos a Fernando Escartín cuando estamos en el 6.º kilómetro de los 23 que tiene de ascensión el Col de la Bonet. Fernando Escartín, que es el único ciclista profesional aragonés y que este año, aparte de ese triunfo en el Gran Premio de Náquera, parece abonado a la 3ª posición. Fue 3º en el Gran Premio de Amorebieta, 3º en la Vuelta a Suiza y 3º en el Campeonato de España. Es el que está marcando el ritmo en este 6.º kilómetro de ascensión al Col de la Bonet. Recuerden, por delante Millar y Delgado con 27 segundos de ventaja según la última referencia sobre este grupo, mientras que el grupo en el que viene Gianni Buño está a 1 minuto de la cabeza de carrera, a algo más de medio minuto del pelotón en el que están los mejores en la clasificación general, casi entre los 25 mejores en la general. Tan solo es Gianni Buño el que falta en este grupo, en el que Escartín está marcándole el ritmo a Tony Rominger, tras él Miguel Indurain, también Álvaro Mejía, y por delante Robert Millar y Pedro Delgado. En el que le preguntaba Escartín a Rominger, como han podido ver hace unos instantes, si estaba bien así, si ese era el ritmo que le convenía. Supongo que para apurar más, si es que pueden, o para decelerar en caso de que fuera demasiado fuerte el ritmo que estaba imponiendo para Tony Rominger. Robert Millar, que sigue buscando su victoria de etapa en el Tour de Francia. Ahí está ahora en compañía de Pedro Delgado. La verdad es que el corredor español, pues lógicamente no va a hacer ni un solo relevo. Bastante le basta con ir ahí como acompañante del corredor escocés. Un Robert Millar que sabe lo que es ganar,
como les contaba, en el 83 en Luchón, en el 84 en Gosset-Mille y en el 89 en Superbañers, un nombre que se le han dado siempre mejor los Pirineos que los Alpes, pero que hoy en esta segunda etapa alpina está intentando buscar su cuarta victoria en el Tour de Francia. De momento tiene de compañero a Pedro Delgado, se conocen extraordinariamente bien, son muchas las ocasiones en las que han corrido juntos. Un Pedro Delgado que también podría estar buscando, si la suerte le acompañara, lo que sería su quinta victoria en el Tour. Luz Ardiden en el 85, Pon en el 86 y Vilar de Lans en línea y contrarreloj en los años 87 y 88 son las victorias que el segoviano conseguí en el Tour, en el que además se apuntó la victoria definitiva en ese año de 1988, el segundo puesto en el 87 y el tercero en el 89. Estuvo 3 años en el podium en los Campos Elíseos de París y además casi nunca ha tenido suerte porque pudo haber conseguido muchos más éxitos en la ronda más importante del mundo por etapas. Ahí estamos viendo en estos momentos a Stephen Roach, está haciendo auténticos esfuerzos para no quedarse de la cabeza de carrera. Ayer el corredor del conjunto Carrera irlandés, ganador del Tour, el Giro y el Mundial del 87, rindió siempre entre los primeros. Apuros también para llegar Rouen, que se está quedando. Eric Breuking, atención, el holandés de la 11 que va delante de este corredor, que también está pasando por auténticos apuros en la cola de ese grupo de cabeza, con el ritmo que está marcando Fernando Escartín para Tony Rominger. Ahora vemos imágenes desde el helicóptero del grupo de cabeza y pasamos a ver en corto a Robert Millar y a Pedro Delgado. ¿Podría mostrarnos alguna vez las muchas pancartas que hay a los lados de la carretera, que les hemos hablado de ellas, indicando los kilómetros que faltan para la conclusión? Muchas estarán tapadas por el público, pero algunas supongo yo que se podrán ver. Algo más de 72 kilómetros para el final de la etapa. La cima de la Bonete está situada a 56 kilómetros y medio, por lo tanto quedarían casi 16 kilómetros todavía de ascensión. Escartín siempre marcando el ritmo. A continuación, Tony Rominger, Miguel Indurain, Federico Chávez, Álvaro Mejía, Franco Bon, Andrew Hamstin, Oliverio Rincón, John Unzaga, Roberto Conti, en las primeras posiciones del pelotón. Ahí están los favoritos, el grupo perseguidor de Millar y Delgado. Son pocos los hombres que se han quedado, apenas 14 corredores. Antonio Martín también los que ahí forman ese grupo perseguidor, entre los que también estaba efectivamente Antonio Martín. Se está pasando, mejor dicho, una de las zonas más difíciles, la del 8º kilómetro de ascensión, con unas rampas que llegan al 8%, son quizás, salvo unas que hay a poco más de 5 kilómetros para el final, las rampas más difíciles, la zona más difícil de la ascensión a este Col de la Bonette, largo, larguísimo, 23 kilómetros para llegar a 2.800 metros de altitud, y Chiappucci en efecto que se queda sobrepasado por Eric Breuking, que también se estaba quedando, pero parece que está recuperando. Este Chiappucci no es el de los años anteriores, eso es indudable, y se está quedando a 16 kilómetros de la cima de la Bonette. Otro rival de Miguel Indurain. Habrá que seguir considerando rivales, porque si no, difícil se nos ponen las cosas. Oliverio Rincón y Barney Ruiz están llegando también ahí, los dos corredores de equipos italianos, ninguno de ellos transalpino, colombiano y danés respectivamente, que también pasan a Chiappucci. Se queda ya definitivamente Claudio Chiappucci. Por eso decía yo antes que Rominger va a tener mucha más ventaja en luchar por el premio de la montaña. Y como eso lo saben los del Clas Cajas Tour, yo creo que la batalla fundamental la lanzaron por lo menos ahora contra Chiappucci. Que si luego ven gestos de debilidad en Miguel Indurain, también le atacarán a él. Que no en vano buscarían la posible victoria de Rominger, que está intentando asegurarse además un puesto en el podium en los Campos Elíseos de París. De momento, Mejía sí que aguanta. Zenón Yáscula yo ya no le veo en ese grupo, y era el tercero de la clasificación general, por lo tanto gente que está eliminando el equipo del Clas Cajas Tour, el equipo de Rominger. Vamos a ver, ahí están Echave, Escartín, Rominger, Indurain, Roberto Conti, Álvaro Mejía, Franco Bona, Andrew Hamstin. Vamos a ver si podemos ver un poquito más la cola de ese grupo para saber el resto de los corredores que están entrando el pelotón de cabeza. De momento siempre Fernando Escartín marcando el ritmo, con Tony Rominger a su rueda. John Unzaga, que pasa también ahora a las primeras posiciones. Indurain, Mejía,
Conti, Hamstin, ahí no está tampoco Zenón Yáscula. Está Rincón, Antonio Martín. Y quedándose Eri Preukin, el que va un poquitín descolgado, es el que está entrando. Franco Bona es el que cierra el grupo. Son 3, 5, 8, alrededor de 14 corredores los que marchan ahora en ese pelotón principal, en el que Fernando Escartín está marcando el ritmo, dejando descolgada gente. Magnífico ritmo el que está imponiendo el corredor aragonés, con John Unzaga, Tony Rominger, Miguel Indurain, Federico Chávez a su rueda. Fenomenal el Clasca Jastur, 4 hombres marcando ritmo, cuando se ha quedado solo ya Miguel Indurain, cuando se han descolgado ya Puño, Chiapucci y Breukin, que le vemos por ahí al fondo, que no consigue enlazar, a pesar de sus esfuerzos, con este grupo en el que están marcando permanentemente el ritmo los hombres del Clasca Jastur, después de que lo hiciera Jock Müller durante bastantes kilómetros e Iñaki Gastón en el comienzo de la ascensión de la Bonet. El turno le ha tocado a los Cense, a Fernando Escartín, con John Unzaga, Federico Chávez protegiendo a Tony Rominger, que es siempre la rueda de referencia para Miguel Indurain, porque los demás, ¿qué les voy a contar? Ya ni están entre los primeros, quedándose ya hace tiempo Claudio Chiapucci y haciendo la goma con auténticos esfuerzos para entrar en el grupo Eri Preukin. Buño, pues quedado hace muchísimo, y ahí solo están de los primeros de la general Álvaro Mejía, Zenón Yáscula y Andrew Hattin. Se han quedado también, además de Eric Breuking, Charlie Motet, Bjarne Riis y Alex Zule de entre los 10 primeros. Por lo tanto, la situación que es bastante favorable, lo mismo que ocurría ayer, tanto para Miguel Indurain como para Tony Rominger. Un Miguel Indurain que por el momento tiene todo controlado, que está afianzando pues su posición en la clasificación general, mientras que el ataque planteado por Tony Rominger, mientras que podemos ver como Miller y Delgado mantienen 26 segundos de ventaja sobre el grupo del jersey de líder. Pues como les decía, ese ataque, aunque más que un ataque es una selección realizada por los hombres de Juan Fernández, puede acercar un poquito más hoy a Tony Rominger hacia ese puesto en el podium final de París que tanto ansía el corredor suizo, ganador de las 2 últimas vueltas a España. Ahí estamos viendo a los corredores que forman el grupo perseguidor. Van 12 y Breuking, que sería el 13º, que es el que está haciendo auténticos esfuerzos para no perder contacto con el resto de los corredores. Por lo tanto, y hay 4 componentes del Clasca Jastur. Escartín, el Delgado que se queda de mirar, atención, en la cabeza de carrera Delgado, que tiene problemas para seguir la rueda de Robert Millar, en un puerto que, como decíamos antes, cuando lo subíamos ayer, decíamos de los que le era ideal a Pedro Delgado, a otro Pedro Delgado, no al Pedro Delgado de 1993, sino al Pedro Delgado que recibe ya y bebe incluso de un bidón que le dan en la carretera, algo que no habría hecho nunca en otros tiempos. Y Robert Millar, que está dejando definitivamente al corredor segoviano, no debe de cebarse tampoco en su rueda, nunca lo ha hecho, debe de mantener el ritmo que le sea cómodo, está pagando el esfuerzo además probablemente de la etapa realizada en la jornada de ayer, en la que estuvo siempre en punta de carrera, mientras que Robert Millar solo lo estuvo durante algunos instantes para dejarse luego ir y perder el tiempo necesario, aunque le condujera eso muy lejos en la clasificación general, como para recuperar fuerzas en el día de hoy. Por detrás siempre Fernando Escartín, John Unzaga, Fede Chávez y Tony Rominger, en cabeza de carrera con Miguel Indurain. Siempre Miguel Indurain también, magnífico, sin demostrar ningún tipo de debilidad y perdiendo hombres siempre ese grupo delantero. Ahora me parece que se han quedado algunos de los hombres de la malla. Recuerden que ahí estaban Oliverio Rincón y Antonio Martín. Vamos a ver si nos muestran un plano en el que podamos observar mejor quiénes son los integrantes de este grupo, que ya no son 12, que ya son algunos menos, en el que el Clasca Jastur sigue manteniendo a 4 corredores, además marcando ritmo en cabeza con Unzaga y Fede Chávez, que todavía no han pasado el ataque, que todavía no han pasado a ser los que comanden mandando el ritmo. Qué tapón está realizando el equipo de Juan Fernández, y siempre Tony Rominger, que es el único rival que podría tener Miguel Indurain, me da la impresión en este Tour de Francia. Se mantienen también ahí Álvaro Mejía y Andrew Hamstin. Quedan aproximadamente 13 kilómetros para que concluya la ascensión al Col de la Bonet. Siempre Fernando Escartín, Unzaga, Chávez, Rominger, Indurain, está Hamstin, Mejía
está el italiano del Ariostea Conti, están los dos hombres del equipo Amaya, Antonio Martín y Oliverio Rincón, mientras que ese hombre del equipo GBMG es Zenón Yáscula, que está intentando no perder el contacto con los 11 hombres de cabeza. Por tanto, 4 hombres del Clas Cajastur, Unzaga, Escartín, Xavi Rominger, Indurain también, 2 hombres de la Maya, Oliverio Rincón y Antonio Martín, Franco Bona, el corredor del GBMG, 2 corredores del Motorola, Álvaro Mejía y Andrew Hamstin. En cabeza, solo este corredor, Robert Millar, que acaba de dejar a Pedro Delgado hace algunos instantes. A ver si vemos 12 kilómetros. 12 kilómetros todavía nos quedan de ascensión hasta la cima del Col de la Bonet. Restefón, una dificultad casi nueva en el Tour de Francia, porque hacía 30 ediciones, 29 años que no se subía. Por allí fue Federico Martín Bamontes el que pasó en primera posición. No tenemos referencias de la ventaja de Robert Millar con respecto al grupo, a un grupo en el que se quedó hace mucho Gianni Buño, en el que se quedó también hace bastante Claudio Chiappucci, y en el que se quedó un poquito después Eric Breuking. De momento Fernando Escartín, siempre en cabeza. Qué carrera está haciendo el aragonés. Qué buen trabajo para Rominger. Vamos a ver, porque pueden pasar muchas cosas en el desarrollo de la etapa. Indurain sigue aguantando bien ahí. El ritmo que le trajeron hasta estos momentos fue cómodo, pero ahora no es nada cómodo. Ahora el ritmo que está poniendo Fernando Escartín no es nada cómodo. A ver lo que aguanta el hombre del Clas Cajastur, pero de momento no es nada cómodo. El ritmo que está imponiendo el ascenso en la cabeza de carrera, en la cabeza del pelotón, que por delante sigue Millar, que dejó a Delgado, que todavía no ha sido alcanzado por el grupo. Aunque la ventaja entre Millar y este grupo es apenas de medio minuto, el ritmo que está siempre marcado por Fernando Escartín, a su espalda Unzaga, Rominger, Echave, Indurain. Los 2 corredores del Motorola que van ahí son Mejía y Andrew Hamstin. El corredor del equipo GB es Franco Bona, que ha vuelto a entrar en el grupo. También los 2 de la Malla, Antonio Martín, Oliverio Rincón. El del Ariostea, Roberto Conti, y Yáscula, que intentaba también llegar hasta el grupo perseguidor de este hombre, Robert Millar. Todavía le quedan algo en torno a los 11 kilómetros de ascensión al Col de la Bonet, con 2.802 metros de altitud y una carretera estrecha y angosta, como pueden ustedes apreciar en estas imágenes. Está realizando una muy buena ascensión Robert Millar, que lleva tras él en el orden provisional de la carrera a Pedro Delgado, que sería el segundo en estos momentos. Recuerden que el resto de rivales de Miguel Indurain y de Tony Rominger, que son los 2 hombres más poderosos en el grupo perseguidor, serían Breuking, Chiappucci, Zule o Buño. Ya quedaron descolgados en los primeros kilómetros de ascensión al alto de la Bonet. Estamos ya pasada la mitad de ese alto, con Millar en primera posición, seguido de Pedro Delgado. La ventaja que se mantiene en torno al medio minuto entre la cabeza de carrera y el grupo de Miguel Indurain. Ahí casi vemos a las 3 primeras partes de la carrera. Delgado, que es el que aparece ahora en la parte superior de las imágenes, y veíamos también apareciendo por la parte inferior al grupo, encabezado siempre por los hombres del Clas Cajastur. Un trabajo fenomenal de Chávez también metido ahí, aunque Fernando Escartín es el hombre que está realizando siempre el trabajo en la cabeza, con John Unzaga perfectamente situado también, con Tony Rominger a su rueda, Federico Echave y Miguel Indurain a continuación. Ahora es un terreno más cómodo por el que está rodando. Bien podían darle algún relevito en estos instantes a Fernando Escartín antes de que se agotara del todo, porque son 4 todavía los hombres del Clas Cajastur que marchan en ese grupo. 3 los que acompañan a Tony Rominger, que es el que tiene que estar, que es fundamentalmente el que tiene que estar. Recuerden que Antonio Martín está también en el grupo, lo mismo que Oliverio Rincón. Son los 2 corredores del equipo Amaya que se han metido en el grupo de favoritos, los 2 hombres que mejor andan, porque Dale Cubino había mostrado algunos problemas en las etapas previas. Tony Rominger, que se ha hecho a un lado de la carretera para ver en referencia visual qué es lo que está pasando por detrás, para comprobar con sus propios ojos qué es lo que está pasando. A ver el ritmo de Fernando Escartín. Parece como si Tony Rominger quisiera hablar con alguien. No sé si estará esperando la llegada de su coche para poder dialogar con Juan Fernández.
pero daba la impresión de que estaba mirando hacia atrás como si buscara algo. Su coche no puede llegar porque ahí, como ven, está lejísimos. Están quedándose hombres todavía del grupo de cabeza y por lo tanto difícilmente pueden llegar los coches, por lo que Rominger vuelve a pasar otra vez al lado de Miguel Indurain, a las primeras posiciones, acompañado siempre por Unzaga, por Escartín y por Echave. Magnífica carrera que están realizando los tres corredores españoles en ayuda de Thor Rominger, como antes la realizó su compatriota Georg Müller, y como en el principio de la ascensión a la Bonnet le tocó el turno también a Iñaki Gastón. Con poco más de 10 kilómetros todavía de ascensión a este alto de la Bonnet, 23 kilómetros en total de subida, con un 6,9% de desnivel como promedio. Se inicia con 1.250 metros, se acaba a 2.802 metros, por lo tanto 1.580 metros tienen que subir los corredores a lo largo de esos 23 kilómetros. El ritmo siempre en el grupo que está a punto de alcanzar ya a Pedro Delgado, marcado por Fernando Escartín. Efectivamente, Zenon Yáscula, que aunque va un par de metros por detrás, no acaba de perder totalmente el contacto con el grupo de Miguel Indurain y de Tony Rominger. Por lo tanto, de los primeros en la clasificación general, ahí están Indurain, Mejía, que es segundo, Yáscula, que es tercero, Rominger, que es quinto, Hamstin, que es el sexto, luego ya Delgado, que está a punto de ser absorbido por ese grupo, que es 11º, y posteriormente Antonio Martín, 19º, Oliverio Rincón, 24º, Franco Bona, 25º, Echave, 32º. Son los que van ahí incluidos en las primeras posiciones en el grupo perseguidor de Robert Miller, que es cabeza de carrera, a 10 kilómetros aproximadamente de la cima del Col de la Bonnet, con 30 segundos de ventaja sobre este grupo que acaba de alcanzar a Pedro Delgado. Vamos a ver si ese gobierno consigue mantenerse ahí. La verdad es que es un ritmo muy duro el que están poniendo en estos instantes Fernando Escartín, que yo creo que debe de tener como primera misión en el orden cronológico la de eliminar a Zenon Yáscula de ese grupo. A lo mejor eso es lo que miraba Rominger, a ver si todavía marchaba ahí el polaco del GDMG, y una vez comprobado que sí, a lo mejor le ha dicho a Fernando Escartín que todavía debía de incrementar un poco más el ritmo, porque el primero que conviene para las aspiraciones de Rominger de empezar a asegurarse el podium en los Campos Elíseos de París, el primero que conviene echar para atrás, hacerle perder rueda, es a Zenon Yáscula. De momento Breukin se ha quedado, y el otro que marcha por delante del Álvaro Mejía, que parece que está sin dificultades de momento integrado en ese grupo. No va a ser la misión de Fernando Escartín, de Unzaga o de Chávez descolgar a Mejía, que esa tendría que ser la misión posterior de Tony Rominger. No creo ya que en la ascensión al Col de la Bonnet, sino en la definitiva ascensión al Col de la Lombard, donde está situada la línea de meta en la estación invernal de Isola 2000. De momento siempre Escartín, Delgado, que se ha metido en el grupo y que no parece de momento quedarse descolgado. De momento no sería tampoco una demasiada buena ayuda para Miguel Indurain, pero si se recupera en el descenso podría colaborar también con el navarro en la última ascensión, que todavía hay bastantes kilómetros desde que finaliza el puerto hasta que se inicia la ascensión a Isola 2000. El puerto se coronará cuando queden 56 kilómetros y medio para la línea de meta, y habrá prácticamente 40 kilómetros de descenso y llano antes de iniciar los 15 y pico finales de ascensión hasta Isola 2000. Ahí estamos viendo a Franco Bona, a Andrew Hamstin, a Pedro Delgado, Roberto Conti, a Antonio Martín y a Zenon Yáscula, que sigue ahí, medio metro perdido, con un metro perdido con respecto a la cola del grupo, pero poniendo todo el empeño en no perder contacto definitivamente. Y por delante, a 9 kilómetros de la cima, este hombre, a Robert Miller, que ha ampliado su ventaja en torno a los 50 segundos. Lleva ya el corredor escocés del equipo TVM con respecto al grupo de Miguel Indurain. No es un hombre peligroso en la clasificación general. Robert Miller está situado en nada más y nada menos que a 33 minutos y 18 segundos del corredor navarro. Por lo tanto, Miller lo único que intenta es alcanzar el triunfo en la etapa de hoy, un triunfo desde luego muy complicado porque todavía quedan muchos kilómetros para el final. Recuerden que desde la cima serán, como ya ha quedado comentado, 56 kilómetros
más aproximadamente los 9 que quedan para llegar hasta ahí. Algo más de 64 kilómetros los que quedan todavía, con 45 segundos la última referencia de la ventaja que lleva Robert Miller sobre este grupo, en el que incansable Fernando Escartín sigue marcando el ritmo. La verdad que ha tenido la mala suerte Robert Miller de ese trabajo que los clases están realizando, lo cual han tenido con ventaja, porque si se hubiera mantenido un ritmo más cómodo, indudablemente se podría haber ido definitivamente Robert Miller. Ahí está quedándose Zenón Yáscula, como siempre, haciendo la goma, quedándose unos metros por detrás de Antonio Martín, que casi siempre es el que cierra el grupo, el que parece tener más problemas para seguir en contacto con el resto de los integrantes de este pelotón de cabeza. Mientras que recordemos que hombres como Chiappucci, como Zule y como Buño se quedaron rezagados, descolgados a los pocos kilómetros del inicio de la ascensión de este Col de la Bonet. No se ofrecen referencias ni visuales ni tampoco auditivas a través de Radio Vuelta del tiempo que llevan perdido hombres como Zule, Chiappucci o Buño sobre este pelotón de Miguel Indurain, aunque desde luego, tal y como está la carrera y tal y como están perdiendo minutos Zule, Buño y Chiappucci, empiezan a ser hombres que ya no cuentan en la clasificación general, ni siquiera para las plazas de privilegio. Siguen ascendiendo ahora los corredores el Col de la Bonet, encabeza siempre Fernando Escartín, tirando de este grupo en el que John Unzaga, Federico Echave acompañan también a Tony Rominger, en el que Miguel Indurain, siempre majestuoso, sigue ocupando una de las primeras posiciones, controlando perfectamente lo que sucede en carrera, y mientras transitamos por bellos parajes en estos montes en los Alpes, cambiará todavía bastante el paisaje en los kilómetros que restan para la ascensión al Col de la Bonet. Vamos a seguir contándoles lo que se desarrolla en carrera en estos momentos. No parece peligrar en un momento la situación de Miguel Indurain, y devolvemos la conexión unos instantes a Torre España. Retornaremos enseguida desde aquí. Tony Rominger junto a él, a continuación Miguel Indurain. Parece que empieza a haber desfallecimientos en este grupo delantero. Estamos en una parte dura de la ascensión al Col de la Bonet. Estamos transmitiéndoles desde las 10:30 de la mañana esta 11ª etapa del Tour de Francia, etapa de los Alpes, etapa trascendente en el desarrollo del Tour, en el que el momento, el comportamiento de Miguel Indurain está siendo extraordinario, lo mismo que el de Tony Rominger, que parece quedar como único rival del corredor navarro, del corredor del Banesto. En cabeza sigue Robert Millar, el escocés que partió en el inicio de la ascensión en compañía de Pedro Delgado. Volvemos nuevamente a Torre España para retornar enseguida dentro de unos instantes. La 2. Está loco. Pero hombres como Federico Echave, Fernando Escartín, que después de realizar el trabajo se han quedado. También se ha quedado Oliverio Rincón. Parece que sigue de momento Pedro Delgado, Roberto Conti y Zenón Yáscula. Ahí sigue el polaco manteniendo como puede ese contacto con el grupo de cabeza. Un grupo de cabeza en el que también se ha quedado Franco Bona, en el que se quedó Oliverio Rincón, en el que se quedaron, como hemos dicho, Escartín y Federico Echave. Sigue en cabeza siempre por delante Robert Millar, el corredor escocés del TVM, que dejó la compañía de Pedro Delgado después de haber partido con él en el inicio de la ascensión a este Col de la Bonet. Y que está a algo más de 5 kilómetros para concluir, un poquito más de 5 kilómetros le quedan ahora a Robert Miller, que está atravesando una zona un poquito cómoda. Es muy breve, desde luego, esta zona, porque enseguida se va a entrar en otra en la que las rampas vuelven a endurecerse, cerca ya relativamente, desde luego, porque después de 23 kilómetros de ascensión, estar a 5 kilómetros, tal vez le quede un poquito menos ahora a Robert Miller, pues ya es estar relativamente cerca
de la cima y mantiene esos 45 segundos de adelanto sobre este grupo, en el que ahora es John Unzaga, el corredor de Llodio, el que está efectuando el trabajo para su jefe de filas Tony Rominger, con Miguel Indurain, Zenon Yáscula, Andrew Hamstin, Pedro Delgado, Álvaro Mejía, Roberto Conti y Antonio Martín. La verdad es que están aguantando perfectamente bien los tres primeros de la clasificación general, por descontado que Indurain, pero también los otros dos, Álvaro Mejía y Zenon Yáscula. Recuerden que están a 3 minutos 8 segundos el colombiano y a 4:16 el polaco. Ya no está Eric Breuking, sí Tony Rominger, que está a 5:44 en quinta posición en la clasificación general, intentando como pueden los hombres del Clasca Hastur descolgar a Álvaro Mejía y a Zenon Yáscula, pero tanto el colombiano parece que con bastante tranquilidad, sin demasiados esfuerzos y con muchísimo más trabajo el polaco, están teniendo un comportamiento extraordinario y se mantienen en ese grupo que ya solo es de 8 corredores y que está cerrando Pedro Delgado. Acercándose poco a poco a la cima del Col de la Bonet, 2.802 metros de altitud. Ahí veíamos a Tony Rominger mirando hacia atrás para cerciorarse de cuál es la situación, cuáles son los integrantes de ese grupo, compuesto por Unzaga, Rominger, Indurain, Mejía, Hamstin, Yáscula, Conti y Pedro Delgado. Por delante siempre Robert Miller, acercándose poco a poco a la cima de este Col de la Bonet, el techo del Tour del año 1993, con sus 2.802 metros de altitud, 23 kilómetros de subida, con un desnivel medio del 6,9%. Lo cierto es que siempre parece que se acaba, pero nunca se llega al final. Bueno, se llegará, pero todavía deben de quedar unos cuantos kilómetros, aproximadamente, por la última referencia que nos ofrecían, que quedaban 63 kilómetros para el final de la etapa, serían más de 6 todavía de extensión. A mí no me parece que quede tanto, pero en cualquier caso sí que queda un buen trecho todavía hasta coronar este Col de la Bonet. Esta dificultad montañosa tercera de esta etapa alpina por la que están pasando los corredores. Ya solo quedan estos poquitos. Por delante Robert Millar y aquí John Unzaga, que todavía está ayudando a Tony Rominger. Y mantiene 45 segundos Millar. Lo que no sabemos es ninguna de las otras referencias con respecto a los perseguidores. La última que tenemos se quedó en el momento en que Chiappucci se descolgaba del grupo de Indurain. Fíjense cuánto tiempo hace ya de eso. Ahí estamos viendo imágenes ahora de este grupo, de un grupo que marcha en cabeza de carrera siempre, aunque de momento la primera posición con esos 45 segundos de ventaja la está ocupando Robert Millar, John Unzaga, Tony Rominger, Miguel Indurain, los dos corredores del Motorola, Andrew Hamstin y Álvaro Mejía, Zenon Yáscula, Pedro Delgado y Antonio Martín. Son los hombres que integran este grupo delantero. Los demás se han ido quedando poco a poco después del trabajo que están realizando los hombres del Clasca Hastur. Están siendo los protagonistas de esta etapa, como lo fueron ayer ya también, por medio de Rominger. También está ahí Roberto Conti, el hombre de la Ariostea. Delgado, que es el que cierra el grupo, y Unzaga, que es el que lo abre. Un grupo en el que están los tres primeros en la clasificación general, Indurain, Mejía, Yáscula. Están también el quinto y el sexto, Rominger y Hamstin. El 11º, Pedro Delgado. El 19º, Antonio Martín. Y el 31º, Roberto Conti. Luego Unzaga, que está en el puesto 48 en la clasificación general y que está realizando un magnífico trabajo para su jefe de filas, Tony Rominger, como anteriormente lo hicieron también Gastón, Müller, Escartín o Echave. Un trabajo de equipo que está teniendo resultados de momento muy adecuados, el que está realizando hoy el Clasca Hastur, aunque todavía faltará mucho. Cuando se corone el Col de la Bonet, faltarán 56 kilómetros para la conclusión de la etapa y es mucho lo que puede pasar. Son muchas las circunstancias que se pueden plantear en esos kilómetros. De momento 40 que serán de descenso y llano, aproximadamente la mitad de cada cosa, algo más tal vez de descenso que de llano, para afrontar los últimos 15 kilómetros de ascensión a Isola 2000. Una ascensión cuyas curvas están marcadas con los nombres de los ganadores del Tour. No sé si las vamos a ver porque si no hemos visto aquí las pancartas de los kilómetros que quedan, difícilmente podremos ver luego también
las pancartas esas. Indurain, que se queja del paso de las motos. Sí, un paso de uno de los fotógrafos en una moto, porque la verdad es que la carretera es estrecha y en cualquier momento pues puede peligrar la integridad de los corredores. Parece que se ha quedado más gente en este grupo. No está o no vemos a Antonio Martín. Vamos a ver. Ahí está Roberto Conti, Zenón Yáscula. Y parece que sí, que se ha quedado Antonio Martín, el corredor madrileño del conjunto de la malla. Por lo tanto, Unzaga, Rominger, Indurain, Yáscula, Hamstin, Mejía y Conti, los que integran este grupo después de que se hayan descolgado tanto Antonio Martín como Perico Delgado. Millar, que por delante mantiene esos 45 segundos de ventaja sobre este grupo. Ahí tienen al corredor escocés y también hay que destacar la ascensión que está realizando este hombre, tanto Robert Millar como el tour que está efectuando Álvaro Mejía, que ayer fue el único que consiguió aguantar el ataque lanzado por Rominger y por Indurain, y que hoy también se está manteniendo a rueda del suizo y del navarro. Y si las referencias son correctas, algo más de 61 kilómetros para el final, quiere decir que 5 kilómetros todavía para la cima de este Col de la Bonet. Ya les decía que si en coche se hace interminable, pues fíjense lo que pasa en bicicleta, que los corredores suben bastante más despacio que los coches, aunque en muchas ocasiones, casi siempre hay que subir en segunda, incluso en algunas de esas curvas súper cerradas, si se quiere salir con un poquito de velocidad hay que meter la primera. 37 segundos, la ventaja de Millar sobre el grupo, en el que Yáscula sigue ahí con auténticos problemas para no perder contacto, y en el que los últimos que lo han perdido han sido dos corredores españoles, Antonio Martín y Pedro Delgado. De momento todavía se mantienen ahí Miguel Indurain y John Unzaga como representantes hispanos, con otro además del Club Cajastur como es el suizo Tony Rominger. Están los dos del Motorola, están por tanto Álvaro Mejía y Andrew Hamstin, está Roberto Conti y está Zenón Yáscula con muchos apuros para mantener el contacto. Ahí le tienen siempre cerrando el grupo, lo mismo que ayer, pero la verdad es que lo mismo que ayer está manteniéndose con los de cabeza. Sí, y desde luego si hay que destacar el trabajo de Mejía, que es un hombre por otra parte acostumbrado a este tipo de terrenos, aún más hay que destacar el de Zenón Yáscula, un corredor que tiene sus mejores prestaciones en las pruebas contra el reloj y que se está defendiendo ciertamente bien en la montaña. Mantiene esa diferencia en torno a los 40 segundos Robert Millar con respecto a este grupo, en el que verdaderamente Zenón Yáscula está haciendo una ascensión, yo diría que angustiosa, siempre ahí con un metro perdido, pero sin acabar de perder el contacto, tampoco sin acabar de entrar claramente en el ritmo que se lleva en el grupo, pero en cualquier caso manteniendo una distancia que para él es muy buena a la hora de conservar la tercera posición en la clasificación general. Recuerden, el polaco está a 4:16 de Miguel Indurain, que hoy va a dar otro paso importantísimo en su camino hacia la victoria, hacia vencer en su tercer Tour de Francia consecutivo, aunque no hay que adelantar acontecimientos porque todavía quedan unos kilómetros de ascensión hasta el alto de la cima de La Bonet. Luego quedan los 14 kilómetros y 700 metros de ascenso al Col de la Lombard en Isola 2000, y fundamentalmente luego quedan pues 9 etapas más en las que todo puede pasar. Ahí vemos ahora un poquito descolgado a Pedro Delgado, aproximadamente debe llevar unos 15 segundos como mucho de retraso con respecto al grupo. Está manteniéndose dignamente el corredor segoviano, que podrá enlazar probablemente en el descenso, donde seguro que también enlazarán otros muchos corredores. No tenemos ni idea. Sí, no se las damos porque no se la podemos ofrecer. Las referencias de Chiapucci, de Buño, de Breukin, por ejemplo, de Zule, por citar los hombres más importantes, pero ninguno de los tres medios que tenemos para saberlo, bien sean la comunicación por el ordenador, que no dice nada, ahora dicen que se está quedando Delgado. Con un poquito de retraso. Sí, la verdad es que con un poco de retraso. Radio Vuelta, que no informa absolutamente de nada, y las imágenes que tampoco nos muestran nada más que a los dos grupos de cabeza. No sabemos si nos gustaría enterarnos dónde está la otra moto de las tres que disponen en carrera para la realización, para la transmisión de la prueba, porque de momento solo tenemos imágenes de dos grupos. Ayer por lo menos, aunque no nos mostraban a grupos importantes como el de Buño, como el de Chiapucci, sí que teníamos imágenes permanentes del grupo donde iba el otro corredor italiano que partía como favorito, Gianni Buño. Como pueden ver, hay bastantes banderas españolas a lo largo del recorrido, junto con las italianas
son de las extranjeras con respecto a Francia las que más proliferan a lo largo del recorrido, y tenemos a ese compatriota que a punto de estar que en su pasión ha estado caída. Sí, a punto de tirar a Indurain. Qué peligrosa podría ser. Claro, ahí le ha dado un manotazo ya a Jáscula, porque hay veces que la pasión llega a los aficionados y pueden crear un perjuicio enorme a los ciclistas. Ha avivado un poquito en esa rampa última que veíamos Jon Unzaga el ritmo, no ha conseguido sin embargo que se descuelgue Zenon Jáscula, que mantiene ese par de metros de desventaja con respecto al grupo, que está manteniendo ahí como puede el ritmo, pero que no acaba de descolgarse, no está cumpliendo por el momento pues el objetivo primordial de descolgar el tercer clasificado en la general, el trabajo de los hombres del equipo Clas Cajastur. Jon Unzaga, Tony Rominger, Miguel Indurain, Andrew Hamstin, Álvaro Mejía, Conti y Zenon Jáscula, los integrantes de ese grupo de 7 corredores que persiguen a Robert Miller. La última referencia en torno a los 40 segundos de ventaja para el escocés sobre este grupo, en el que llevan unos metros perdidos Pedro Delgado y Antonio Martín. Poco menos ya de 60 kilómetros para la conclusión, y apenas yo diría que 3,5 para que concluya la ascensión, esta larguísima ascensión al Col de la Bonet, techo del Tour 1993, y donde Miguel Indurain, Tony Rominger, Hamstin, Mejía, Jáscula, Conti, Unzaga y Robert Miller están sacando buena tajada de su trabajo. Ahí está atacando siempre el corredor, marcando ritmo siempre, más que atacando el corredor Jon Unzaga. En segunda posición se encuentra Tony Rominger. Miguel Indurain está en la tercera posición. Ahí en continuación están Mejía y Hamstin. El corredor del conjunto norteamericano, los dos corredores del conjunto norteamericano. Por detrás marchan Roberto Conti y Zenon Jáscula, los hombres que completan este grupo delantero. Bueno, y por fin nos llegan noticias a 5 kilómetros de la situación. Ya aparece en el ordenador, por lo tanto con algo de retraso, pero son las últimas noticias de las que disponemos. Miller lleva 37 segundos de ventaja sobre el grupo de Indurain, a 48 segundos Delgado, a 1.03 Antonio Martín, a 1.25 Echave, a 1.55 Abelardo Rondón, a 2.15 Fona y Escartín. Roche y Brunel están a 4.40, Buño a 5.45, mientras que Chiappucci, en informaciones sin confirmar, marcharía a 3 minutos de la cabeza de carrera. Bien, pues esas son las referencias. Hay algunos corredores en menos de un minuto, que son corredores que probablemente consiguieran enlazar sin demasiadas dificultades en el descenso, pero hay algunos ya como Buño a casi 6 minutos, como Rondón a 2.15, Escartín, Roche y Brunel a 4 minutos y 40 segundos. Breukin también marcharía en torno a los 2 minutos y medio de Robert Miller. Son los hombres que todavía mantienen situación de privilegio, porque esos son los primeros situados en la disposición actual de la carrera en esta ascensión al Col de la Bonet, cuando faltaban 5 kilómetros. Ahora ya quedan 2 kilómetros menos para la coronación de este tercer puerto alpino de esta jornada de hoy. Siempre Jon Unzaga en cabeza del grupo, siempre en cabeza de carrera Robert Miller, con una referencia en torno a los 40 segundos, el ritmo que están imponiendo los hombres del Clas Cajastur. Primero Escartín y ahora Unzaga le han impedido al escocés coger más ventaja, y está cubriendo ya con esa de 40 segundos, que no va a ser suficiente en absoluto. Además, Miller no es un hombre que se distinga especialmente por su calidad en el descenso, y por tanto, si lo pretenden, el grupo perseguidor puede darle alcance al hombre del TVM, que mirando hacia atrás probablemente vean algunos recodos de la carretera el lugar por donde están transitando los hombres que le persiguen. Se le da el cambio. Esto es una pequeña pérdida, el fallo en el cambio todavía manual. No son muchos los equipos que utilizan el cambio electrónico, aunque sí son muchos que lo llevan en el manillar de la bicicleta y no en el cuadro, como era el caso de Robert Miller. Entre ellos Tony Rominger, los hombres del Clas Cajastur, que utilizan ya muchas veces
el cambio electrónico, que a algunos no les gusta porque hay que bajar de piñón en piñón, bajar o subir, y algunos prefieren bajar de 2 en 2 o de más en más cuando las necesidades del recorrido lo requieren. El electrónico impide que se pueda mover el cambio más de en uno, tanto el piñón como el cambio delantero, como el plato. Esta es una zona mucho más cómoda, la que está atravesando ahora los corredores, apenas con un 2% de desnivel, y cuando ya parece que se va a acabar el puerto, todavía les queda casi un último kilómetro con un 6% de desnivel que realmente puede romper las intenciones del más pintado, porque después de tanto tiempo ascendiendo y cuando ya parece que se ha acabado, vienen ahí un par de rampas que se hacen auténticamente duras y difíciles de resistir. Por detrás sigue resistiendo ahí fenomenalmente Zenon Jáskula, a cola de ese grupo de 7 hombres integrados por John Unzaga, Tony Rominger, Miguel Indurain. También está ahí Pedro Delgado, Álvaro Mejía, Andrew Hamstin, Roberto Conti. Pedro Delgado, que ha enlazado, por tanto, de nuevo son 8 los corredores del grupo de cabeza. Llevaba, según la última referencia, Delgado perdidos 10 segundos con respecto a este grupo, y en los últimos metros ahí tienen ya al segoviano situado a la espalda de Miguel Indurain. 8 hombres, por lo tanto, persiguen a Robert Millar cuando estamos muy cerca de la conclusión de la subida al Col de la Bonet, kilómetro 123,5 de carrera. Desde la cima quedarán todavía 56,5 para el final, con los últimos 14 kilómetros y 700 metros de ascensión al Col de la Lombard a 2.000 metros de altitud. Zenon Jáskula, que como siempre sigue cerrando el grupo, un grupo en el que se ha reincorporado Pedro Delgado, otra vez entre los grandes del Tour, en el desarrollo de esta 11ª etapa de los Alpes. Los hombres del Motorola, que están recibiendo consejos, cuidados y líquido para beber. También los del Clash Cajas Tour por medio del coche del director. Ya estamos en la parte final, en ese último kilómetro que vuelve a tornarse bastante duro a los corredores, en ese 6% de desnivel que hace mucho daño cuando se llevan permanentemente 22 kilómetros cuesta arriba. Zenon Jáskula cerrando el grupo, Robert Millar cabeza de carrera, y ayudándose también los corredores del equipo Ariostea por medio del líquido que les procuran desde sus coches. Han podido pasar por fin los coches a la parte delantera de carrera después de que las ventajas han ido aumentando. Vamos a ver si tenemos una nueva referencia. La referencia es que Delgado se reincorpora al grupo. Es la que nos ofrecen ahora por el ordenador, que Delgado se reincorpora al grupo de cabeza. Bueno, pues vamos a recordar las últimas referencias pues que tenemos, con cabeza de carrera para Millar, manteniendo esa ventaja en torno a los 40 segundos sobre el grupo de Indurain. Se acerca ya Millar a la cima, a 2 minutos y medio del grupo de Indurain vendría Chiappucci, y a poco más de 5 minutos el grupo de Gianni Bugno. Un poquito antes de Chiappucci debe venir también Eric Preukin, o por lo menos esa es la última referencia que nos ofrecían. Vamos a ver en el paso por la cima, que sí supongo yo que tendremos referencias de todos los corredores, si podemos ya situar exactamente el modo en que se están desarrollando estos kilómetros de esta etapa 11ª del Tour de Francia, con final en Isola 2000. Todavía unos 57 kilómetros de la conclusión. Aquí hay un pequeño bucle que hace la carretera, se sube, se hace como una especie de lazo y se vuelve a descender paralelamente al lugar por donde ahora se están subiendo, al lugar por donde ahora está transitando Robert Millar. Estamos a punto de llegar a la cima de la carretera más alta de Europa, en los Alpes, Restefón o el Col de la Bonet, como se conoce a esta carretera, que inicialmente construyó en 1860 Napoleón, que luego siempre se cuidó con fines militares fundamentalmente, que tiene varios búnkers productos de las guerras mundiales en sus últimos kilómetros, y que se remodernizó definitivamente en 1960 para hace aproximadamente unos 4 o 5 años, en 1987, darle los toques definitivos que le han dejado en el estado bastante bueno que se encuentra en estos momentos. Todo esto lo dice en una piedra que van ustedes a ver a la izquierda, o no la van a ver porque está completamente tapada por el público, que se encuentra ahí a la izquierda del lugar donde está situada la pancarta, indicando el término de estos 23 kilómetros de ascensión. Ha pasado Robert Millar
y vamos a ver si segundo es Tony Rominger, como lógicamente debe de ser, para coger los puntos en el premio de la montaña, en esa clasificación en la que hoy se va a colocar el primero, en la lucha que mantenía con Davide Casani. Está ya perdido por la cola de la carrera, y de Claudio Chiappucci, que tampoco han tenido el contacto con los hombres de delante. Qué trabajo les está costando a los hombres cumplir estos apenas últimos 150 metros de ascensión al Col de la Bonnet. Fundamentalmente veíamos a Robert Millar, qué trabajo le costaba, también a Jáscula, que ha perdido más metros con respecto al grupo encabezado ahora por Tony Rominger, en el que también tiene problemas Pedro Delgado. Ahí tenemos a Tony Rominger, que va a pasar en segunda posición bajo la pancarta de la cima a 1 minuto y 10 segundos. Tercero Indurain, Mejía, son las primeras posiciones, luego Delgado, Hamstin, Conti, Unzaga y posteriormente ya Zenon Jáscula a 1:10 de Robert Millar. Zenon Jáscula, que no tendrá problemas para reintegrarse con este grupo, a pesar de esos metros que perdió al final. Ya sabedor de la proximidad de la cima, se dejó ir un poco. Vamos a mantener unos... Ahí está llegando un grupo con Escartín, Rondón, Antonio Martín y Chiappucci. Debe de ser porque no nos han mostrado otro con anterioridad los que siguen en la situación de carrera a los hombres que han pasado en las primeras posiciones. Ahí está Claudio Chiappucci en el primer lugar, absolutamente desfigurado prácticamente, con estas gafas raras además que está llevando en este Tour de Francia el corredor italiano. Chiappucci, Antonio Martín son los hombres que marchan a continuación y que pasan a 2 minutos y 56 segundos con Rondón y Escartín. Chiappucci, Martín, Rondón y Escartín por la cima de la Bonnet, y son los 4 que marchan a continuación de estos hombres que ya están en terreno de descenso. Los corredores del equipo Motorola y Clasca Hastur bien situados con 2 hombres cada uno. Ahí Franco Bona también cubriendo los últimos metros, un hombre que venía bien situado en el grupo delantero. Devolveremos conexión a Torre España cuando pasen por el puerto para la... Alex Zule, también está Laudelino Cubino, Johan Bruynel, Pulkov, Stephen Roche. Son hombres, ahí no viene tampoco Gianni Buño. Y pasan 5 minutos y 40 segundos. Están cubriéndose ya los últimos. Javier Mauleón también está en este grupo. Alberto Lely, el corredor del Ario Ostea. Johan Bruynel, que es el que está tirando de sus compañeros. Boan Burger, el corredor del TVM, también viene dentro de este grupo, el compañero de Robert Millar. Y como hombres significativos, el paso de Stephen Roche, que está bien colocado en la general después de la etapa de ayer, era 12º, y que está perdiendo hoy pues mucho tiempo también, lo mismo que Alex Zule. La verdad es que el 31, el retraso de Zule, Roche, entre otros, con respecto a los hombres de cabeza, también de Cubino, de los hombres que vienen ahí. Johan Bruynel, 6:41, el retraso, y sigue sin pasar Gianni Buño. Encabeza siempre Robert Millar en terreno de descenso, que pasó con 6:41 de ventaja, recuerden, sobre el grupo de esta 11ª etapa, segunda etapa de los Alpes del Tour 93. Son los corredores que están persiguiendo a Robert Millar, que mantiene la primera posición. Aquí tienen al corredor escocés del equipo TVM. Todavía siguen pasando corredores por los últimos metros de este Col de la Bonnet, cuando pasan ya 15 minutos. Ahí tenemos entre otros a Logan Brossard. Estos son corredores que se quedaron ya en los primeros kilómetros de ascensión de esos 23 kilómetros de ascensión al Col de la Bonnet, y que están teniendo muchos problemas para realizar esa subida a los 2.802 metros de altitud que tiene el techo del Tour 1993. Van a perder pues casi 16 minutos sobre Robert Millar, que mantiene 1:05 de ventaja sobre el grupo de Indurain. Y seguro que no es el último de los pelotones, porque ahí no se ve a hombres como Cipollini, como a los auténticos sprinters, a Tuyaparov, etcétera,
que deben de ser los hombres que, como es habitual en estas etapas de montaña, cierran la carrera. Curvas de 90 grados, muchas, salpicadas en el descenso de este Col de la Bonet, donde hay que frenar. Ahí vemos a Roberto Conti, que está consiguiendo enlazar después de haberse descolgado algunos metros con el grupo de cabeza, y algunos que se van a abrigar para el frío del descenso en estos kilómetros después de coronar el Col de la Bonet. La verdad es que la cara de sufrimiento es bastante más pequeña o menos intensa. Serán en torno a los 13 kilómetros de llano, todavía 38 para el final, los últimos 14.700 de subida hasta el Col de la Lombarde en Isola 2000. Se van a ascender en total a lo largo de los 100 kilómetros, a punto de recibir multas porque está prohibido que le empujen, y poco preocupado por lo que pueda pasar ya. Ha hecho lo que creía conveniente en los primeros kilómetros de la etapa y ahora solo le queda que cumplir como buenamente puedan el resto. Recibe empujones de los aficionados, acepta comida, acepta bocadillos, acepta bebida. Ese que le ha dado el bocadillo era Domenico Cavallo, el segundo director del equipo. Sí, ahí está parado el coche de Darío Ostea. Pues ya decíamos que iba a pagar probablemente el esfuerzo de lo realizado en los primeros kilómetros. Lo que tal vez no pensábamos nadie es que pudiera ser tanto. No le importa las multas que le puedan echar. La verdad es que esos empujoncitos, que parecen no ser mucho, son vitales en momentos en los que se está tan hundido como este. Qué bárbaro. Va a pasar Casani con más de 24 minutos perdidos. Y ahí estamos viendo el grupo en el que marcha Miguel Indurain, con los dos corredores del Motorola, Álvaro Mejía y Andrew Hamstin, con Miguel Indurain, John Gonzaga, Tony Rominger y Pedro Delgado. El que no aparece ahí ahora, Roberto Conti. Por lo menos no le veíamos en las primeras posiciones. Está pasando, va a pasar por el segundo sprint de la jornada el corredor del conjunto TVM, Robert Millar, que es la cabeza de carrera. Ahora lo hace, se lleva 6 puntos. Ya saben que no hay bonificaciones desde que concluyó la octava etapa para la carrera por el puerto. Ya les decía yo que Gilberto Clos Lasal no era el último, que todavía iba a quedar unos cuantos por concluir la ascensión al Col de la Bonet, y en uno de ellos pues era Mario Cipollini, que suele ser de los que cierran la carrera en este tipo de ascensiones. Algo menos, pero por encima de la media hora seguro. Por allí pasaron hace ya bastante tiempo, y todavía Fiñón, Logan Fiñón todavía está pasando por detrás de Cipollini. Esto sí que es auténticamente más extraño. Clasificación final del Tour de Francia, y es que por delante se han parado mucho, uno por otro, la casa sin barrer, y ahí probablemente puedan entrar algunos corredores más. Se han parado mucho. John Gonzaga, dialogaba con Pedro Delgado como diciéndole: pasa tú también al relevo. Están llegando más corredores, Oliverio Rincón, está llegando Barney Riz, Federico Echave y Abelardo Rondón. Deben de ser estos los corredores que ahora están también integrándose en el grupo de cabeza. Federico Echave, Oliverio Rincón, Barney Riz y Abelardo Rondón. Por lo tanto son 13 ya los componentes del grupo de cabeza, y lo aprietan un poquito, todavía va a entrar mucha más gente. La verdad es que a Indurain le da exactamente lo mismo. Los hombres del Clas Cajastur eran los que tenían más empeño en el trabajo, pero al final Delgado le ha dado el relevo a John Unzaga, que recibe también la ayuda ahora de su compañero de equipo Fede Echave. Ayuda en la conversación. No sé qué le estaría diciendo Fede Echave, que tal vez le transmitiera órdenes recibidas desde atrás por Rominger, que definitivamente baja atrás para dialogar con Juan Fernández, y algo le está diciendo, pues un hombre que está moviendo muy bien la carrera en este Tour de Francia, en estas dos etapas de montaña, como demostró ayer en la primera etapa alpina y como está queriendo demostrar hoy. Se ha incorporado también Fede Echave, por lo tanto tiene otro hombre para ayudarle, Tony Rominger. Vamos a ver cómo juegan sus cartas los corredores que dirige Juan Fernández. Ahí tenemos a Oliverio Rincón, que ha enlazado con el grupo de delante y que va a dar todo lo que tenga dentro para que no aumente la diferencia de Robert Millar hasta que se inicien los kilómetros finales de ascensión, donde volveremos a ver la batalla individual que libren los primeros de la general. Comiendo Indurain, reponiendo fuerzas, Hamstin Mejía no sabe de dónde, intentando lanzar un ataque sobre el grupo de Miguel Indurain. Barney Riz, que había lanzado un ataque previamente al que está en estos momentos protagonizando el corredor italiano del equipo Carrera, que marcha a su rueda. Están abriendo un pequeño hueco sobre el grupo de Indurain y de Rominger, y están a punto de alcanzar a Robert Millar, que como vemos marcha muy poquito ya por delante.
la situación de carrera cuando faltan todavía 13 kilómetros para la conclusión, cuando empiezan a moverse de forma definitiva los hilos en el desarrollo de esta en 11ª etapa del Tour de Francia. Robert Millar, que va a ser alcanzado, neutralizado por Claudio Chiappucci, y Warner Ries avanzadilla de pelotón. Recuerden que Chiappucci está más de 13 minutos en la clasificación general, mirando hacia atrás el corredor italiano, que se quedó en todos los ascensos a los puertos en la jornada de hoy, que enlazó definitivamente en el descenso de la Bonnet, el último de los que se ha pasado hasta ahora, y que en estos momentos todavía tiene fuerzas para intentar lanzar este ataque, que está distanciando de momento a Tony Rominger, a Miguel Indurain, a Álvaro Mejía, que son los hombres que todavía se conservan en ese grupo, que está perdiendo muchas unidades, los tres protagonistas de la etapa de ayer. Con ellos todavía está marchando Andrew Hamstin, que está pasando por auténticos problemas, se había quedado descolgado pero está volviendo a entrar, lo mismo que Zenón Yáscula. Los demás ya se han quedado hacia atrás, han perdido contacto todos: Pedro Delgado, Antonio Martín, Oliverio Rincón, los hombres de los equipos españoles, John Gonzaga, Federico Echave, que ya han realizado su trabajo y que se están quedando descolgados del grupo de cabeza de Miguel Indurain, porque por delante ahora están marchando Claudio Chiappucci, Warner Ries, que ya ganó una etapa, y Robert Millar, que hace todo lo posible para no perder la comba, para no perder la rueda de los dos hombres que le han adelantado. El que ha lanzado el primer ataque fue Warner Ries, posteriormente fue alcanzado por el grupo de favoritos, del que posteriormente salió Claudio Chiappucci. A su rueda se fue el danés del equipo Ariostea. Los dos alcanzaron a Robert Millar, mantienen aproximadamente 10 segundos de ventaja sobre otro trío en el que Rominger, Mejía e Indurain intentan distanciar a Zenón Yáscula, que es el hombre que está entrando ahí en el grupo de Indurain, mientras que Andrew Hamstin se queda. Alcanzan ya Rominger, Indurain y Mejía a Chiappucci y a Warner Ries. ¿Qué ascensión está realizando Tony Rominger, Indurain y Mejía? Ya tenemos a los tres protagonistas de ayer efectivamente de nuevo en cabeza. Warner Ries, mientras que ha perdido un poquito de comeback Claudio Chiappucci, también Zenón Yáscula, que después del sprint que había hecho para intentar enlazar, se ha visto perjudicado por el acelerón que ha dado fundamentalmente ese hombre que veíamos, Tony Rominger. Tras él Miguel Indurain, ahí está Álvaro Mejía, Warner Ries, Claudio Chiappucci. Son los 5 primeros en el orden de la etapa, con unos segundos de ventaja sobre Zenón Yáscula. Más retrasado a unos 10 segundos marcha Andrew Hamstin. Yo creo que la verdad es que Claudio Chiappucci está protagonizando algo así como el canto del cisne. Es un hombre muy valiente, un corredor que siempre da todo lo que tiene dentro, y hoy también lo está dando, pero naturalmente no es el Claudio Chiappucci de ediciones anteriores del Tour, y a pesar de ese tímido ataque que lanzó, en cuanto Rominger apretó el acelerador, le pasó como una auténtica moto. Había conseguido Chiappucci en torno a los 10 o 15 segundos de ventaja con la compañía de Warner Ries y de Robert Millar, y en cuanto apretó un poquitín el acelerador, Tony Rominger, que es el que mejor está en montaña, ha cogido rápidamente la ventaja y está descolgando a Chiappucci. Ahí en las curvas a la derecha se ve cuando se pasa por cada una de ellas una pancarta con un número, y debajo de él figura el nombre de un ganador del Tour de Francia, de uno de los ganadores que en estas 80 ediciones de la carrera francesa ha habido. No sé si las vamos a ver alguna con exactitud, con la suficiente cercanía como para poder adivinarlo, pero si así es, se lo iremos diciendo. Son 32 curvas en total, la última de las cuales tiene un interrogante sobre quién será el ganador del Tour de este año. Si fuera Miguel Indurain, tendrían que retrasarlo a la curva del año anterior, a la curva 31, y Chiappucci, que vuelve a entrar, quedándose descolgado con Yáscula. Están haciendo la goma tanto Chiappucci como Zenón Yáscula. Los que se mantienen firmes son Rominger, Indurain, Mejía y Warner Ries. Vuelve a quedarse un poquito descolgado Claudio Chiappucci, al que le pasa de nuevo Zenón Yáscula, y esto que están ustedes viendo es lo que en términos ciclistas se llama hacer la goma: entrar en un grupo, volver a salir casi inmediatamente para volver a hacer un pequeño sprint y volver a entrar. Pierde de nuevo contacto pues con el grupo de cabeza Claudio Chiappucci. Puede que ahora definitivamente el que sigue marcando el ritmo es el vencedor de la etapa de ayer, Tony Rominger. Estamos viendo casi a los mismos protagonistas del día de ayer: Tony Rominger, Miguel Indurain, Álvaro Mejía, Zenón Yáscula, y la inclusión del vencedor de una de las etapas del Tour, Warner Ries, el danés del conjunto Ariostea, que ya consiguió el triunfo en la etapa que concluyó en Chalon-sur-Marne y que marcha ahora en cuarta posición en el orden de la etapa, con Zenón Yáscula intentando alcanzar y consiguiéndole por el momento al grupo de cabeza.
cabeza. Ahí está, undécima curva dedicada a Luisón Bovet. Por supuesto, aquí tienen su curva dedicada los vencedores españoles, Bahamontes, Ocaña, Delgado e Indurain. Ganador Luisón Bovet de los Tours del 53, 54 y 55. Es uno de los pocos corredores que ha ganado 3 Tours consecutivos y junto con Greg LeMond, el único corredor, los dos únicos son LeMond y Bovet, que han ganado 3 Tours. Si Indurain consiguiera la victoria este año, pasaría a engrosar esa lista en el palmarés de hombres que han ganado 3 Tours de Francia. El siguiente está correspondiendo a Valcoviat, ganador del Tour de 1956. Ahí está el grupo de cabeza con un Zenon Jascula que lleva haciendo lo mismo a lo largo de toda la etapa, fundamentalmente en el Col de la Bonnet, que es donde ya se hizo el grupo de selección con los hombres importantes y que estuvo toda la etapa pues haciendo esa goma, como se llama en el argot ciclista, de quedarse y volver a enlazar siempre en la última posición del grupo de cabeza, del que está tirando siempre, como ayer, Tony Rominger, buscando la victoria de etapa, buscando los puntos de la montaña y buscando distanciar sobre todo a Eric Breuking, también a Zenon Jascula, al que querrá dejar bajo cualquier concepto el corredor suizo del Clash Cajas Tour, para intentar acceder a una de las primeras posiciones en la clasificación general. Mejía está a 3 minutos 8 segundos, Jascula a 4.18, Breuking a 5.7 y Rominger a 5 minutos y 44 segundos. Este es Robert Millar, el hombre que ha sido durante mucho tiempo, atención a Chiappucci, que está volviendo a entrar. Es auténticamente digno de elogio el esfuerzo que está realizando el corredor italiano del equipo Carrera, segundo en el Tour del año pasado, para volver a integrarse, y además vuelve a pasar a Jascula, se va hacia adelante. Es auténticamente meritorio el trabajo de un Chiappucci que está al límite de sus posibilidades y que está dejando lo que le tiene, todo lo que le quedan, todas las fuerzas, todas las energías que le quedan en esta ascensión a Isola 2000. Una ascensión que está plagada de aficionados italianos. Isola 2000 está apenas a un par de kilómetros de la frontera de Francia con Italia. Aquí hay muchísimo aficionado italiano y sin duda Claudio Chiappucci quiere ofrecer lo mejor de sí mismo en esta etapa, después del varapalo que se llevó ayer cuando acabó tan lejos en la clasificación de la etapa. Ahí veíamos la curva dedicada a Federico Martín Bahamontes, vencedor del Tour de 1959, mientras que Robert Millar lleva unos 20 segundos perdidos con respecto a este grupo de cabeza. Tony Rominger, Miguel Indurain, Álvaro Mejía, Bjarne Riis, Claudio Chiappucci y Zenon Jascula, los 6 corredores que son cabeza de carrera a poco más de 10 kilómetros para el final de esta 11ª etapa del Tour 93. Y nadie colabora con Tony Rominger, él es el único interesado en distanciar a los hombres que vienen por detrás. Miguel Indurain se conforma en ir a esa situación que para él es absolutamente ventajosa. Álvaro Mejía, que igual que ayer no está dando ni un solo relevo, y los demás, Bjarne Riis, Claudio Chiappucci y Zenon Jascula, bastante hacen con ir ahí. Por lo tanto, me parece que a Rominger le va a quedar otra vez la obligatoriedad del trabajo en los kilómetros de ascensión. Hoy no me parece a mí que Miguel Indurain vaya a colaborar como ayer con el corredor suizo en los kilómetros de ascensión, como ayer lo hizo en el Galibier. Hoy me parece que se va a conformar, como a lo largo de toda la etapa, en ir en esa situación que para él es absolutamente tranquilizadora de cara a sus aspiraciones en conseguir la victoria final. Distanciará en más a sus más firmes rivales. Bueno, yo la verdad es que se me ocurre pensar que firmes rivales ya no le quedan más que los que van aquí, porque recordemos que el segundo de la general a 3.8 es Álvaro Mejía y el tercero es Zenon Jascula, 4 minutos y 16 segundos. Son, por tanto, y habrá que olvidarse de la teoría previa al comienzo del Tour que indicaba que Chiappucci, Buño, Zule o Breuking eran los rivales más importantes de Miguel Indurain, que habrá que atender a los resultados actuales de lo que está sucediendo según transcurre el Tour de Francia. Ayer, primera etapa alpina, solamente Rominger y Mejía aguantaron con Indurain. Además estuvo próximo también Zenon Jascula, que llegó un poquito descolgado con Andrew Hamstin, y hoy pues son los mismos, con Hamstin ya quedado y con las incorporaciones de Riis y de Chiappucci, los hombres que marchan en este pelotón de cabeza. Estamos a 10 kilómetros de la conclusión, encabeza el grupo que estamos viendo. Retornamos unos instantes a Terra España y volvemos enseguida desde el Tour. Si te esfuerzas, si te agotas. Si te agotas, tu cuerpo tiene sed de Aquarius, porque te repone en el acto y acaba con tu sed. Por eso Aquarius es la bebida deportiva del Tour de Francia. Aquarius, para llegar a más.
Con apenas 15 segundos de retraso, ahí está la dedicada a Felice Gimondi, ganador del Tour de Francia en 1965. Con 15 segundos de retraso, decía, pasaron por la pancarta de 10 kilómetros Andrew Hamstin y Robert Millar, los dos hombres que en estos momentos suceden en la situación de carrera al grupo cabecero, a los 6 hombres que comandan la carrera, con Chiappucci y Jascula siempre en problemas, con un Riis que parece marchar bastante cómodo, con Rominger siempre en la punta del grupo, con Indurain y Álvaro Mejía completando el sexteto delantero. Tony Rominger realizando todo el trabajo. Qué carrerón está haciendo en este Tour de Francia el ganador de las 2 últimas vueltas a España. Si no fuera por aquellos 3 minutos que en realidad perdió en la contrarreloj con Miguel Indurain. Recuerden que perdió el Transcajas Tour, si no recuerdo mal, 1 minuto y 54 segundos con respecto al Banesto, y además Rominger fue penalizado con 1 minuto de sanción por los jueces porque se habían dado unos empujoncitos con algunos de sus compañeros. Si quitamos esos 3 minutos estaría a 2:44 y la verdad es que sería el único rival peligroso para Miguel Indurain en este Tour de Francia, porque está demostrando ser el hombre más fuerte cuando está llegando al terreno de ascenso. Ha preparado por primera vez su participación en el Tour de Francia de forma importante el corredor suizo del Transcajas Tour, y está demostrando que esa concentración en Colorado, en la que estuvo acompañado de su compatriota Jörg Müller y del masajista de la ONCE Torrontegui, ha servido para mucho, para traerle en plenitud de condiciones a la disputa de un Tour de Francia que tiene un dominador absoluto, que es Miguel Indurain. Camino de vencer por tercer año consecutivo en la ronda gala. Ahora a rueda Miguel Indurain de Tony Rominger, grupo de cabeza pues integrado por 4 de los 5 primeros en la clasificación general. El primero Miguel Indurain, el segundo Álvaro Mejía a 3:08, el tercero Zenón Jascula a 4:16, luego está el quinto Tony Rominger a 5:44 de Indurain. En ese grupo también marcha Bjarne Riis, situado en octava posición a 9:55 del Navarro, y por último Claudio Chiappucci, el 16º a 13:56 del líder de la carrera, Miguel Indurain, que está ahí codo con Tony Rominger y Álvaro Mejía. Qué carrerón en los Alpes están haciendo los 3 hombres que tienen ahora en sus pantallas. Álvaro Mejía sin dar tanto la cara como Rominger y Miguel Indurain, bueno, prácticamente nada, pero en cualquier caso hay que estar muy fuerte para aguantar el ritmo que tanto ayer como hoy están imponiendo Indurain y Rominger. La verdad es que Mejía podría dar un poquito más la cara, podría tener una actitud un poco más valiente, porque está demostrando que está en un buen momento de forma. Además tuvo la suerte de intervenir en aquella escapada en la que precisamente el triunfo correspondió en la línea de meta para Bjarne Riis, y por tanto Álvaro Mejía bien que podía aprovechar esa ventaja que consiguió entonces y colaborar algo en estas ocasiones para intentar adjudicarse un puesto en el podio. Robert Millar, que está dejando a un Andrew Hamstin que hoy está teniendo más problemas. Es lo habitual en el corredor norteamericano, nunca suele responder a plenitud en todas las etapas de alta montaña. Ayer estuvo entre los mejores y hoy ya sigue estando entre los mejores, pero está teniendo ya bastantes más problemas para continuar en situación de cabeza en esta carrera. Ahí sigue teniendo problemas ahí en ese grupo Zenón Jascula, al que a pesar de sus esfuerzos no consigue descolgar Tony Rominger. La verdad es que es una pena. Ahí estamos llegando a la curva que señala el triunfo, me parece que era de Jan Jansen o de Roger Pinjon, en 1967. Por cierto que le tenemos aquí al ladito a Roger Pinjon, que es desde hace muchos años colaborador de la televisión suiza en lengua francesa, de nuestro buen amigo Bernard, y que supongo que naturalmente se habrá alegrado, o por lo menos una sonrisa le habrá aparecido en el rostro al comprobar que su nombre está escrito ahí para siempre en la historia del Tour de Francia. Por el momento subiendo en el grupo de cabeza con Rominger, Indurain, Mejía, Bjarne Riis, Claudio Chiappucci y Zenón Jascula. Llevan aproximadamente 20 segundos de ventaja sobre Robert Millar, el hombre que ha protagonizado la última escapada solitaria del día después de la que efectuó David de Casani, y aproximadamente 30 segundos de adelanto sobre Andrew Hamstin. A Rominger se le están hinchando un poco las narices ya. Sí, parece que se ha cansado un poco de tirar. No es para menos, es el único que está ahí dando la cara. Ahora está hablando un poco con Miguel Indurain, diciéndole que bueno, que a ver si pasa como ayer y colabora un poquito, pero la verdad es que para Indurain la situación es cómoda. Además habría que ver cómo va de fuerza el Miguel Indurain. Tampoco conviene cometer excesos que se puedan pagar en los kilómetros finales, que todavía son bastantes de esta ascensión a Isola 2000, y ahí hay hombres que, si bien no son peligrosos de forma real,
en la situación actual de la clasificación general del Tour de Francia, sí que podrían por lo menos complicarle las cosas a Miguel en los kilómetros finales de esta ascensión. Por lo tanto, difícil va a tener Rominger que Indurain colabore con él, y ahí está Chiappucci, que tiene que procurar Rominger descolgarle si quiere por lo menos intentar conseguir la victoria de etapa, porque Chiappucci, que está pasando ya situaciones delanteras, es un hombre muy rápido en los metros finales, aunque son cuesta abajo. La verdad es que podría favorecer incluso a Rominger, pero yo creo que Rominger se está mereciendo otra vez la victoria de etapa en esta jornada del Tour de Francia y va a luchar por ella. Sería pues una circunstancia bastante histórica. Habría que rememorarse probablemente a tiempos bastante lejanos el hecho de que un corredor ganara las 2 etapas alpinas, y Rominger está en disposición de hacerlo. De momento ha dejado que sea Barney Ries el que pase a la primera posición, dando un pequeño acelerón. Chiappucci que sale detrás de él, Indurain que sin levantarse de la bicicleta mantiene el ritmo necesario para salir a la rueda de los dos hombres delanteros. Mejía y Rominger que siguen ahí, Jascula que sigue con sus problemas pero sin perder definitivamente rueda. Y el que se está acercando poco a poco es Robert Millar, que está apenas a 10 segundos de los 6 hombres de cabeza. La verdad es que, claro, Indurain va muy cómodo ahí en cuanto a la situación estratégica de la carrera. Álvaro Mejía, que es segundo, tampoco tiene por qué tirar más. Zenon Jascula, con ir ahí bastante tiene, y luego, pues sí, Bjarne Riis y Claudio Chiappucci, que son los que van a disputar victoria de etapa, podían ser los más interesados en intentar llegar ahí en ese grupo. En cualquier caso, ni Bjarne Riis ni Chiappucci están muy por la labor, aunque ahora el que marca el ritmo es Claudio Chiappucci. Tras él, los 3 protagonistas de los Alpes, Mejía, Rominger e Indurain, y cerrando el grupo Bjarne Riis y, como siempre, Zenon Jascula. Atención, que se está acercando poco a poco Robert Millar, mientras que Hamstin sigue con ese casi medio minuto perdido con respecto a estos hombres de cabeza, cuando deben faltar aproximadamente 7 kilómetros para el final de esta 11ª etapa del Tour de Francia, que les estamos ofreciendo desde las 10:30 de la mañana. Y ahí tienen ya a Robert Millar a punto de entrar en el grupo de cabeza. La verdad es que es bastante problemático para los hombres que aspiran a ganar la etapa la presencia de Barney Ries, que podría ser el más rápido de todos, tal como además se produce la llegada con 200 metros cuesta abajo después de la coronación de la cima, donde está situado el premio de la montaña en Isola 2000. Esto beneficia, yo creo que fundamentalmente a Barney Ries sobre el resto de los componentes de este grupo. También Tony Rominger tendría opciones para la disputa, Indurain si quisiera también, pero hombres como Chiappucci o como Rominger, si aspiran a la victoria, lo mejor que pueden hacer, y terreno todavía les queda para ellos, es intentar descolgar, intentar hacer perder rueda a los corredores como Barney Ries, que podrían ser auténticamente peligrosos. Robert Millar, que ha entrado definitivamente en el grupo que componen ahora 7 corredores, y por detrás también veíamos que se acerca gente que no está a demasiada diferencia del grupo de cabeza. Que Chiappucci marque el ritmo no es un síntoma en absoluto de fortaleza en el grupo delantero, porque Chiappucci no está para otros trotes, como ha demostrado a lo largo de la etapa de hoy, y por lo tanto el ritmo que está imponiendo no debe de ser demasiado rápido. Para Indurain, encantado de la vida, ningún tipo de problemas. Esta circunstancia le beneficia de forma absoluta de cara a su victoria final en el Tour de Francia, que es la máxima aspiración que el corredor de Banesto tiene en la carrera francesa. Tampoco es para tener otras. La victoria de etapa podría venir muy bien. Hace años que no gana una etapa de montaña. Las 2 primeras que consiguió en el Tour de Francia en los años 89 y 90 se produjeron en los Pirineos, en Necoteret y en Luzardiden, en esas circunstancias, etapas de montaña, pero luego desde entonces las 7 que ha conseguido han sido en contrarreloj, 2 en las largas del 91, 3 en todas las 92 y 2 más en las 2 que se han disputado ahora, prólogo y primera contrarreloj de este Tour de 1993. Y por el momento las cosas no pueden rodar mejor para el corredor navarro que dirige José Miguel Echavarri. Tampoco están rodando nada mal para el vencedor de las 2 últimas vueltas a España, Tony Rominger, que continúa distanciando a hombres que pueden ser peligrosos para él en la general, como es Eric Breuking, que ocupaba el puesto cuarto a 37 segundos de adelanto sobre Tony Rominger. También se está quedando detrás Andrew Hamstin, que era el corredor que estaba en la 6ª posición. Ahí tenemos a esos 7 hombres de cabeza ascendiendo a el Col de la Lombard hasta Isola 2000. Primero Claudio Chiappucci, segundo Indurain, tercero es Tony Rominger, luego Mejía, luego está Bjarne Riis, Robert Millar
y siempre cerrando el grupo Zenon Jáskula. Es precisamente el más peligroso de los rivales de Tony Rominger de cara a estar en el podio en los Campos Elíseos de París, porque el minuto y 36 segundos, la verdad es que quedan todavía 3 etapas de Pirineos después de la de hoy, pero analizándolo ahora, el minuto y 36 segundos que tiene de ventaja Álvaro Mejía con respecto a Tony Rominger no serían ventaja suficiente en una contrarreloj como hay de casi 50 kilómetros el día antes de acabar el Tour de Francia. En cambio, Zenon Jáskula, que es un magnífico especialista contra el crono, tiene 1 minuto y 38 segundos y 28, 1 minuto y 28 segundos de ventaja sobre el corredor, 2 minutos y 36 segundos es la ventaja de Mejía, y 1 minuto y 28 segundos es la ventaja de Jáskula, que podría ser suficiente para un magnífico especialista en la lucha contra el cronómetro, como es el corredor polaco, este que estamos viendo, que está cerrando el grupo. Por eso el afán de Tony Rominger por distanciar en lo posible a Zenon Jáskula en el día de hoy y por aumentar en lo que pudiera ser la ventaja con respecto a otros hombres, quizá sobre todo con respecto a Ari Breuking, que tenemos perdido hace mucho porque no tenemos referencias de la ventaja que van sacando los corredores de cabeza con respecto a los perseguidores, ni por las imágenes que nos ofrecen, que como ustedes pueden comprobar se cifran solo en el grupo de cabeza, ni por las diferencias que por vía en radio vuelta o a través de la información electrónica del ordenador nos van ofreciendo del desarrollo de la etapa de hoy. Y la verdad es que es un derroche de medios tener 3 motos y un helicóptero para ofrecer solo imágenes del grupo de cabeza. Ahí está Bernard Hinault, 5 Tours de Francia. Ha ganado el hombre que tiene la curva número 25. Ya hemos pasado por la Docaña, que no hemos visto. 78, 79, 81, 82 y 85 son los Tours que ha ganado el corredor bretón Bernard Hinault, que sigue en el Tour de Francia ahora como asesor. Están viendo pancartas que hay a lo largo del recorrido, una de ellas dedicada a uno de nuestros compañeros de la televisión francesa, de France 2, Jean-Paul Olivier, y encabeza siempre los mismos hombres, con Zenon Jáskula, que sigue haciendo la goma y perdiendo a veces contacto y volviendo a enlazar, con Indurain ahora pasando al primer lugar del grupo, escoltado por Chiappucci a un lado y Rominger al otro, y precediendo a Barne Ries, a Álvaro Mejía. Los hombres Robert Hilar y Zenon Jáskula, los que completan este grupo de 7 que marchan cabeza, siempre el polaco el último. Mejor no pueden ir las cosas para Miguel Indurain en esta segunda etapa alpina, de la cual deben faltar apenas 6 kilómetros para la conclusión, una etapa que les estamos ofreciendo desde hace ya 5 horas y media, en la que se han pasado 3 auténticos gigantes alpinos como son el Izoar, el Bars y el Col de la Bonette, 2.800 metros de altitud, techo de este Tour 93, todos ellos los ha pasado sin problemas Miguel Indurain, ocupando los grupos de cabeza en todo momento, y aquí lo tenemos en compañía de Tony Rominger, de Claudio Chiappucci, de Bjarne Riis, de Álvaro Mejía, también de Zenon Jáskula y de Robert Millar, a poco más de 6 kilómetros para el final de esta 11ª etapa del Tour. Unas condiciones atmosféricas que también le están viniendo muy bien a Miguel Indurain, no tanto para Tony Rominger, que prefería que hubiera peor tiempo cuando llegara a la montaña. En cualquier caso, las condiciones atmosféricas que también están del lado de Miguel Indurain. Yo creo que esto del mal tiempo para Tony Rominger es una tradición que él mismo se tenía creída, porque siempre había rendido a mejor satisfacción, a mejor nivel en las carreras de principio de temporada, París-Niza, etcétera, y en la Vuelta a España, donde la climatología suele ser bastante adversa para los corredores, pero como nunca había preparado en serio la disputa de un Tour de Francia, que es la carrera de las importantes donde más calor suele hacer habitualmente, pues el suizo tampoco estaba muy concienciado de cómo podía rendir a un nivel de calor. La verdad es que tampoco hace un calor intenso, como en otras ediciones del Tour de Francia, incluso aquí en la meta hace un poquito de fresco, cuando sopla un ligero aire, pero en cualquier caso Rominger está demostrando también que está rindiendo, que puede rendir también a satisfacción cuando se trata del Tour de Francia. 5 kilómetros para el final, 5 kilómetros de extensión a Isola 2000, para estos corredores que llevan ya pues casi media hora de ascensión a este último puerto de la jornada, a este puerto de casi 15 kilómetros de recorrido. Se está rodando también a un magnífico promedio, se va a llegar en torno al mejor de los horarios previstos por la organización, que cifraba la llegada en 32 kilómetros por hora y en torno a las
4 y 12 minutos de la tarde, algo menos, algo más van a tardar, algo menos de ese promedio, en torno a los 31 kilómetros por hora van a cubrir los corredores esta etapa. Zenón Yáscula, que sigue teniendo problemas cuando se produce algún intento de demarraje o algún cambio de ritmo en la cabeza, ahora correspondiendo a Miguel Indurain, que es el que está ocupando la primera posición, y los espectadores como siempre molestando. A mí me gustaría que todos los que ven estas etapas desde su casa y que algún día están en la carretera comprobaran que es una auténtica molestia para corredores que marchan. Logan Fiñón, ahí está la curva que tiene, la 27, ganador de los Tours del 83 y del 84, decía que me gustaría que la gente que ve, que observa desde su casa lo que hacen los espectadores a lo largo del recorrido, comprobaran cómo se enfadan los corredores, cómo se molestan, porque evidentemente no es ningún beneficio para ellos y puede causarles problemas. En este Tour hay uno muy concreto, que es el que le causaron a Alex Zülle cuando se le metió un jersey entre la rueda de su bicicleta, le produjo una caída que a punto estuvo de costarle más, pero de momento le costó el perder todas sus opciones de victoria en el Tour de Francia, perdiendo más de 2 minutos en aquella etapa y teniendo que realizar un ímprobo esfuerzo con muchísimos dolores en el pecho, en el brazo y en la pierna para poder llegar al término de la etapa. Por lo tanto, los aficionados al ciclismo que lo sean de verdad y que no molesten a los corredores cuando están realizando esfuerzos tan casi inhumanos como el del día de hoy. 4 kilómetros y medio aproximadamente para el final. 50 segundos perdidos ya Andrew Hamstin sobre el grupo de cabeza cuando estamos en la parte final de la carrera. Ahora van a entrar en una zona un poquito más cómoda que la que han pasado hasta hace unos instantes. Aquí baja el desnivel en torno al 5%, se había seguido un desnivel algo superior al 7% en los kilómetros anteriores. Van a entrar en un kilómetro y medio aproximadamente con un desnivel del 5% que va a permitir recuperar un poquito las fuerzas de cara al ataque final ya de los últimos kilómetros de esta ascensión al Col de la Lombard. Final en Isola 2000, después de 14 kilómetros y 700 metros se llega por primera vez a esta estación invernal de Isola 2000 en los 80 años de historia del Tour. Se asciende también por primera vez en la historia del Tour este Col de la Lombard y vamos a ver quién se hace con este primer triunfo en la estación alpina. De momento Miguel Indurain, cabeza de carrera, junto con Tony Rominger, Claudio Chiappucci, Álvaro Mejía, Robert Millar y Zenón Yáscula a 4 kilómetros. Para el final recuerden que Andrew Hamstin lleva 50 segundos perdidos sobre este grupo de cabeza en el que ahora marca el ritmo el líder y el jefe, el patrón de la carrera, Miguel Indurain. Ataca Millar. Se ha decidido por fin Miguel Indurain, ataque de Millar, le mira Indurain así como viendo cómo salen, pero tampoco sin hacer un gesto claro de ir por él. Tendrán que ser otros los corredores que persigan a Robert Millar los que tienen intereses claros en la victoria de etapa, porque lo cierto es que al líder del Tour de Francia no le preocupa en absoluto ese demarraje y es el único que de momento sigue imponiendo ritmo para ir de caza a por este hombre que tiene que estar muy fatigado. Recuerden que hizo en solitario prácticamente, salvo la compañía de Pedro Delgado en los primeros kilómetros, toda la extensión al Col de la Bonette la efectuó en solitario Robert Millar, también el descenso prácticamente en solitario, y fue alcanzado cuando comenzaba esta ascensión a Isola 2000 por los hombres que comandaban entonces la cabeza de carrera, y ahora cuando faltan pues algo más de 3 kilómetros está volviendo a atacar. Por lo tanto, situación de auténtico valor, de auténtico mérito la que está protagonizando Robert Millar, ganador ya de 3 etapas del Tour de Francia, todas ellas de montaña, todas ellas en los Pirineos, y que está buscando hoy su primer triunfo en los Alpes, en la más importante carrera del mundo por etapas. A Miguel Indurain nadie le toma el relevo y es el único que está saliendo sin salir, solamente con su ritmo, a por Robert Millar, que está haciendo el hueco que hizo de salida y que poco a poco pues está manteniéndolo. No está consiguiendo mucho más, pero puede ser suficiente porque es muy poquito lo que queda para la conclusión de esta 11ª etapa del Tour de Francia. Robert Millar, valiente, activo en los kilómetros de la jornada de hoy y buscando, cuando faltan 2 para la conclusión, su victoria en esta segunda etapa de los Alpes del Tour. Faltan 3 para la conclusión. En efecto, 3.000 metros para el final, pero no todos ellos de subida. Ha sacado una buena diferencia Robert Millar, en torno a los 6-7 segundos, ha abierto ahí un ligero hueco, está subiendo a tren
al resto del grupo Miguel Indurain, y ello está haciendo que en estos últimos metros se vaya reduciendo la diferencia de Robert Millar. Aquí tienen al corredor escocés del equipo TVM echando mano del cambio, acelerando aún más su ritmo, vaciándose completamente para conseguir una victoria que va a tener un buen prestigio a lo largo de la historia del Tour. Ha abierto un hueco y como nadie se vaya tras él y no parece que ninguno reaccione, puesto que Miguel Indurain sigue yendo a su ritmo, puede vencer Robert Millar en esta segunda etapa alpina del Tour de 1993, con una ligera ventaja el escocés sobre Indurain, Rominger, Chiappucci, Mejía, Riis y Jaskula. Aquí tenemos la referencia visual de la ventaja que lleva Millar sobre el grupo perseguidor, en el que nadie le da el relevo a Miguel Indurain, que continúa a ritmo en la persecución del corredor escocés. No hace ningún esfuerzo Miguel Indurain, está manteniendo su ritmo y está reduciendo la ventaja de Robert Millar. Ahora debe de ser Rominger el que tome actitud si quiere conseguir la victoria de etapa, Rominger o cualquiera de los otros. Pero en cualquier caso es digno de alabanza lo que ha hecho Robert Millar. Se quedó descolgado después de, 40 kilómetros, más de 40 kilómetros, casi 60 kilómetros en solitario, con la Bonnet por el medio. Se quedó descolgado cuando empezó esta ascensión del grupo de cabeza. Volvió a lanzar con ellos cuando faltaban unos 10 kilómetros para la conclusión de la etapa, y cuando quedaban 4 ha producido este demarraje que ha conseguido unos metros de ventaja. Pero el ritmo de Indurain es demoledor, es infernal, sin levantarse de la bicicleta, sin hacer gestos de trabajo, de ir a por nadie. Fíjense a dónde ha llevado a sus compañeros, a la rueda de Robert Millar, sin hacer prácticamente ningún esfuerzo extra, solamente manteniendo el ritmo que le conviene, el ritmo interesante. Ha conducido a todos otra vez a la rueda de Robert Millar. Debería de Miguel Indurain, aunque fuera por satisfacción de todos los espectadores, intentar ganar esta etapa, y el debería no quiere tener ninguna implicación, porque bastante hace con lo que está haciendo y no tiene por descontado ninguna obligación de hacer nada más. De momento, con un ritmo que es absolutamente demoledor, es absolutamente maquinal, ha conseguido llevar a Rominger, a Chiappucci, a Álvaro Mejía y también a Zenón Jaskula a la altura de Robert Millar, que es pasado por esta locomotora que es Miguel Indurain, que si no es el mejor escalador del mundo, poco le falta, además de ser indudablemente el mejor contrarrelojista y el mejor corredor de carreras por etapas largas, cuando la prepara con las intensidades que ha preparado estos últimos años, los 2 giros y los 2 tours, que ha conseguido la victoria, estando en el camino ideal para lograr su tercer triunfo consecutivo en el Tour de Francia. 1,5 kilómetros para el final. Ya lo decía además Miguel Indurain, este tipo de puertos con muchos kilómetros, con subida uniforme, sin grandes desniveles en sus rampas, le vienen como anillo al dedo para él poder seguir marcando ese tren poderosísimo que imprime a sus pedaladas. Están ya en la curva número 29 a 2 para la conclusión, la dedicada a Stephen Roche, y ahora vendrán la dedicada a Pedro Delgado y la dedicada a Indurain, mientras que Millar pierde contacto con el grupo de cabeza, merced a este ritmo impuesto por Miguel Indurain. La verdad es que sí, era auténticamente sensacional lo que había hecho Robert Millar después de la ascensión al Col de la Bonnet, y ahora está pagando su esfuerzo. Esa es en efecto la curva de Delgado por la que la moto ha pasado fugazmente. Zenón Jaskula cerrando el grupo. Vamos a ver, porque queda 1,5 kilómetros aproximadamente para el final, y aquellos que quieran conseguir una prestigiosa victoria aquí en el Col de la Lombarda, en Isola 2000, tienen que empezar a jugar ya sus cartas. Ahí tenemos a Zenón Jaskula, que empieza a pasar a las primeras posiciones. Barney Riis, que está con él. La verdad es que Miguel Indurain está tomando una actitud similar a la de ayer en los últimos kilómetros del Galibier. Después de ir casi todo el tiempo a la rueda de Tony Rominger ayer, hoy ha hecho lo propio, y en cambio ha pasado ahora al ataque por marcar el ritmo. Ahí está su curva. Pasa en primera posición por delante de la curva número 31, la que tenía el nombre de Miguel Indurain, y apuntado debajo los tours del 91 y el 92, que van a tener que modificarlo porque lo han puesto centrado y lo van a tener que correr un poquito hacia la izquierda para que les quepa también, esperamos, el Tour de 1993. Indurain, que trabaja otra vez cuando ya ve la meta cerca, no quiere cometer ningún tipo de error que pudiera pagar en los kilómetros finales, como le pasó por ejemplo el año pasado en Sestriers, donde atacó, donde marcó ritmo fuerte cuando faltaban todavía unos 4 kilómetros para la extensión. De atención a Jaskula, está intentando atacar, ahora tienen que salir detrás de
de él. Es Rominger el primero que reacciona cuando queda 1 kilómetro para la conclusión. Indurain que se va a su rueda. Tampoco quiere el navarro dejarse descolgar, ni siquiera perder unos segundos por Rominger. Atención que se va Rominger con Indurain. Atención que se están yendo como en la etapa de ayer Tony Rominger y Miguel Indurain, si no levantan el pie del acelerador que han impuesto a dejar descolgados a todos los demás, y van a ser otra vez los primeros en la línea de meta. Rominger e Indurain, los dos más fuertes de este Tour de 1993, cubriendo ya el último kilómetro. Recuerden, los 200 metros finales en bajada, Rominger primero, Indurain segundo. Son los dos hombres de cabeza, son los dos auténticos protagonistas de la montaña del Tour de Francia. Los hombres que en los Alpes están brillando con luz propia por encima de todos y que están escribiendo páginas gloriosas, porque Rominger, si gana la etapa, podría conseguir la segunda victoria consecutiva en 2 etapas de montaña. Y si gana Indurain, atención, porque a todos se nos caería la baba ver ganar al hombre que va a ganar el Tour, además de las 2 contrarreloj en esta etapa de montaña. Yo no sé si Indurain va a ser tan indulgente, tan generoso hoy como lo fue en la etapa de ayer, como lo es habitualmente en su vida, o quiere incluir en su palmarés la primera ascensión e Isola 2000. De momento la victoria se la van a jugar los dos, Rominger e Indurain, los dos más fuertes de este Tour de Francia, cuando les quedan aproximadamente 100 metros para tomar la curva que les conducirá a los 200 metros finales, cuesta abajo hasta la línea de meta. Vamos a ver si Indurain es gentil y le cede el triunfo. Fíjese que ventaja sacado. Qué ventaja. Aproximadamente 250 metros en apenas 400. Son formidables, son los dos mejores corredores del Tour. Se merecen el podio unos dos. Atención que Indurain no va a regalar la victoria. Creo que Indurain no va a regalar la victoria. Se la está disputando Tony Rominger. Atención, ganó Rominger. Ganó Rominger, yo no sé si se dejó Indurain al final. Ganó Rominger, no sé si se dejó Indurain al final, que parecía que le disputaba la victoria en los instantes finales. La llegada ahora para Claudio Chiappucci a 13 segundos, con Zenón Yáscola y con Álvaro Mejía, en los 5 primeros en la clasificación de la etapa, casi 31 kilómetros y medio por hora de promedio. Indurain que pudo haber ganado la etapa. Ahí llega Barne Ries, en estos momentos a 30 segundos, la llegada de Barne Ries. Y la próxima que ha de ser la de Robert Millar. Robert Millar todavía, antes de entrar en la curva final, ha perdido bastante terreno con la aceleración de Miguel Indurain. Y Rominger, que ha escrito una página gloriosa en la historia del ciclismo. 2 etapas consecutivas en los Alpes. O pudo haber ganado Miguel Indurain, pero al final yo no sé si lo dejó ganar, porque la verdad es que el suizo había realizado mucho más trabajo. Pero en la entrada de la recta final, a 1 minuto llega Robert Millar. En la entrada de la recta final parecía que Indurain estaba disputando con toda ansiedad, con todas las ganas, la victoria en esta jornada, en esta etapa del Tour de Francia. Creo que hay que descubrirse ante los dos, ante Tony Rominger, el suizo del Clash Cajas Tour, el ganador de las 2 últimas vueltas a España, y ante Miguel Indurain, el navarro del Banesto, ganador de los últimos 2 giros, de los últimos 2 tours, y que va a ganar, y no creo equivocarme, el tercer Tour de Francia. Los ganadores de las 6 últimas vueltas más importantes del mundo por etapas, Vuelta a España, Giro y Tour, juntos. Aquí les tienen, en la línea de llegada, triunfando, demostrando que son los 2 mejores corredores del mundo en carreras de 3 semanas. Han ganado las 6 últimas de las que se han disputado. Y ahí al final levanta el pie Indurain, Indurain levanta el pie al final y le deja a Tony Rominger que pasa en la primera posición, porque ahí sí que daba la impresión, además iba por delante Miguel Indurain cuando faltaban pues apenas 50 metros para la línea de meta, y ahí le deja ganar, igual que le hizo a su compañero Gerard Rie en la etapa que finalizó en Gijón en la primera de los Valles Mineros, solo que aquí le faltó darle el empujoncito, ese toque en la espalda que en aquella ocasión le dio a Gerard Rie